Llavors, primer, donar-vos la benvinguda a totes de nou. I abans de començar, ara no veig aquí ni a la Sara ni al Mario, però bueno, moltes gràcies per convidar-nos a joves ecosocialistes a moderar aquest debat. I després, crec que abans la Sara, quan ha presentat i ens ha explicat una mica totes les xerrades que hi hauria avui i totes les jornades, crec que ha definit molt bé aquesta i que ha dit que anem a definir el problema, no? Anem a definir què és l'emergència climàtica, què és la crisi climàtica, per després posar-li solució. Llavors, aquesta taula l'he dividit en tres blocs. El primer és una mica de què ens referim quan parlem de crisi climàtica. Després, al segon bloc, parlarem més d'ecologisme, internacionalisme i com l'ecologisme es pot aliar amb altres moviments per fer front a aquestes crisis. I després també parlarem un últim bloc d'escenaris futurs. En cada bloc, cada ponent tindrà una intervenció d'uns 5, 6, 7 minuts aproximadament. I llavors, per fer tot això, us presento els ponents. En primer lloc tenim el Giorgio Scalise, que és economista, ecologista polític, investigador especialitzat en decreixement, graduat en química i màster en enginyeria ambiental i també ha fet un altre màster en economia i actualment està treballant a l'ICTA de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona. I després la Tatiana Llaguno, que és investigadora postdoctoral en la Universitat de Groningen d'Holanda, que ha completat el seu doctorat en la New School for Social Research de Nova York i s'ha especialitzat en filosofia social i política i així com la teoria crítica, teoria feminista i ecologia política. I després tenim el Daniel Pérez, que és vicepresident de la Unió Espanyola de Fotovoltaica, professor de regulació energètica en l'Escola Internacional de Postgraus i llicenciat en Dret i Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Madrid i després també màster de Dret Europeu al Col·legi d'Europa. Llavors, ara que ja coneixeu els tres ponents que ens acompanyaran, comencem amb el primer bloc, que és, com us he comentat abans, a què ens referim quan parlem de crisi ecològica, com hem arribat fins aquí i sobre les diferents lectures que es fan sobre això. Llavors comencem amb la Tatiana, amb quines són les diferents posicions teòriques sobre l'emergència climàtica. De totes les que podem trobar, quines diferents lectures es fan sobre aquesta crisi? Vale. Bueno, Ana, muchas gracias por la presentación y gracias también a la Fundación Sentit Comú por invitarme a participar en estas charlas y evidentemente gracias a todos ustedes por estar hoy aquí un sábado. Bueno, para comenzar con tu pregunta sobre cómo definir la crisis ecológica que estamos viviendo, creo que comenzaría por decir que la cuestión de definir la crisis es a la vez una cuestión bastante simple, por un lado, y bastante compleja, por otro. Y creo que esto es lo que a veces nos acaba poniendo en situaciones un poco paradójicas en las que nos encontramos. Vemos que es un problema bastante obvio, pero no llegamos a un acuerdo en común sobre lo que hay que hacer. Entonces, bueno, diría que la parte sencilla de esta crisis ecológica sería, por un lado, bueno, el hecho evidente de los datos objetivos que están ahí fuera, ¿no? Que la comunidad científica no para de compartir. Evidentemente tenemos... no paran de salir datos sobre cómo la vida en el planeta Tierra las condiciones de vida están en peligro para nosotros como especie, pero también para otras especies. Y bueno, en fin, tenemos muchos ejemplos de esto, desde el deterioro de la capa de ozono, el calentamiento global. Somos muy conscientes de todos estos datos. Y esto diría que es como la dimensión de la crisis ecológica, que yo estoy llamando aquí un poco la dimensión más sencilla o más fácil de entender. Y es justamente en esta dimensión de la crisis donde creo que todas las diferentes escuelas o respuestas ecológicas coinciden, ¿no? Todos coinciden en que este es el estado de la cuestión. Desde los más, digamos, reformistas hasta los más radicales, todos entienden que aquí hay un problema. Bueno, diría que esto es una crisis, la crisis ecológica, cuando hablamos a ese nivel, propondría llamarla una crisis al nivel de la vida, ¿no? De la reproducción de la vida. Tenemos una crisis en que estamos afectando negativamente a cómo se reproduce o cómo se puede reproducir la vida en el planeta. Y esta sería como una primera dimensión.
Ahora bien, creo que hay una segunda dimensión que es la crisis, no tanto en la vida y en la reproducción de la vida, sino que sería algo así como una crisis al nivel de lo que podríamos llamar las formas de vida. Y entonces, si la vida se refiere a aquello material, ¿no?, que compone al mundo, creo que las formas de vida a lo que se refieren es más bien aquello que, evidentemente cuando hablamos de formas de vida no estamos hablando de estilos, ¿no?, de vida, de que yo tengo un estilo más austero y otro más consumista. Tampoco se trata de quitarnos o ponernos corbatas, como decía Pedro Sánchez, no hablamos de este tipo de estilo de vida, sino que la forma de vida en principio vendría a referirse a todas aquellas instituciones que nos damos colectivamente, ¿no?, a las relaciones sociales que articulamos y que establecemos, a las prácticas, básicamente las prácticas sociales con las que nos comprometemos colectivamente y evidentemente a los valores y principios y discursos que acompañan a estas prácticas. Creo que todo este entramado sería a lo que haría referencia una forma de vida. Vale, creo que ahí cuando hablamos de formas de vida y no cuando hablamos de la crisis al nivel de la vida, así como a secas, ahí es donde surgen los problemas o digamos los desacuerdos y los conflictos interpretativos sobre qué es la crisis ecológica, qué debemos hacer, etc. Y aquí creo que es interesante, esto lo podemos debatir, distinguir entre crisis al nivel de la vida y crisis al nivel de la forma de vida, justamente porque las diferentes posiciones que hay hoy en día para entender la crisis ecológica se podrían tal vez distinguir con esta diferencia de vida y forma de vida. Entonces, una forma de verlo sería que existe algo así como un ecologismo, al que antes se ha hecho un poco referencia también, que es un ecologismo del status quo, le podríamos llamar así. Y este ecologismo creo que lo que le caracteriza es que es un ecologismo, si le queremos dar ese nombre, que considera que hay una crisis y hay una crisis al nivel de lo que antes se ha llamado al nivel de la vida, ¿no? Entonces son gente que reconoce que, por ejemplo, hay un problema de sostenibilidad, ¿no? Entonces, a ese nivel, pues todo el mundo comparte que hay un problema, incluso el ecologismo que antes dijimos, ¿no?, que era un poco quizás el adversario político más interesante. Creo que este ecologismo reconoce eso, pero no reconoce que el problema de la crisis ecológica también es un problema de nuestras formas de vida y, por tanto, no cuestiona algo así como el capitalismo. Esto no está en cuestión, aunque sí que está problematizada la sostenibilidad. Creo que estas dos cosas pueden suceder a la vez. Y no solo no cuestiona nuestra forma de vida, sino que ahonda en lo que vendría a ser esta forma de vida que nos caracteriza, que la podríamos llamar en nuestro caso pues, una forma de vida característica de sociedades liberales capitalistas, por ejemplo. Y ahonda porque utiliza las finanzas, los mercados, justamente para intentar dar solución al problema ecológico, ¿no? Entonces, nos lleva a una mayor codificación del mundo natural en lugar de a una descomodificación. Y eso estaría, por un lado, estaría esa respuesta, creo, y por otro lado, habría otro grupo al que podríamos llamar un ecologismo más transformador. Y este ecologismo transformador, evidentemente hay muchísima variedad aquí dentro, ¿no? Podríamos ir desde el decrecimiento hasta el ecologismo marxista, ecologismos indigenistas, el ecofeminismo, la ecología profunda. Hay un montón de diferentes escuelas dentro de este ecologismo transformador, pero aunque haya diferencias entre ellos y también diferencias internas en cada uno de estos grupos, creo que lo que les hace les pondría en el mismo saco, porque creo que todos ellos al menos sí que dan el paso de cuestionar no solo que hay un problema de sostenibilidad de la vida, sino que hay un problema con nuestra forma de vida en su conjunto. Y entonces ponen en cuestión más cosas que el primer grupo. Dicho esto, creo que también es importante ver que hay diferencias dentro de este segundo grupo que pueden ser relevantes a la hora de pensar cómo nos enfrentamos a esta crisis y sobre todo cómo la definimos. Entonces voy a utilizar simplemente un ejemplo, ¿no? Que si, por ejemplo, estamos hablando con un ecologista profundo, pues dirá, su diagnóstico será que parte del problema en el que estamos es porque tenemos una desconexión muy radical con el resto de la naturaleza, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es entendernos como parte de esta naturaleza. Pero muchas veces el ecologismo profundo, por ejemplo, aquí estoy simplificando, por supuesto, pero sucede, en lo que acabaría es en posiciones según las cuales
toda la humanidad, en parte, ¿no?, es un poco responsable de este problema en el que estamos. Y que los humanos en general somos un poco nocivos o peligrosos al menos para la armonía de la naturaleza. Bueno, esto es una posición que yo estoy poniendo dentro del grupo, de este segundo grupo transformador, pero a esta posición, por ejemplo, un ecologista marxista le diría, bueno, esto es un poco un análisis un poco injusto, ¿no?, plantearlo de esta forma, porque, como antes también se dijo, no todos somos igualmente responsables de la crisis en la que estamos y que, por tanto, tendríamos que pensar históricamente cuál ha sido, por ejemplo, el modo de producción que específicamente ha creado este problema. Y un ejemplo, creo, de qué nos da ese tipo de análisis, por ejemplo, como el ecologismo marxista del que estoy hablando, creo que viene muy bien representado en el libro que ha escrito Andreas Malm, el de Capital Fósil, que es un libro fascinante en el cual Malm lo que nos cuenta básicamente es la historia de cómo transicionamos del uso de recursos como el agua para producir energía a los combustibles fósiles, ¿no? Tenemos un gran problema con nuestra dependencia con los combustibles fósiles. Entonces, su propuesta de análisis lo que nos viene a decir es, bueno, este problema no es un problema inherente a nosotros como humanos, este es un problema que se explica, esta dependencia con los combustibles fósiles, se explica por su origen histórico, y su origen histórico básicamente lo que nos viene a decir es que surge o digamos se extiende el uso de los combustibles fósiles justamente en la Inglaterra del siglo XIX y la transición al combustible fósil no se hace porque los combustibles fósiles sean más eficientes, más baratos, ni nada de esto, sino que se hace, según Malm, porque permite a los dueños de las fábricas básicamente ejercer un mayor control sobre la fuerza de trabajo de sus trabajadores, porque los combustibles fósiles tienen características que permiten que el control de la fuerza trabajadora sea más eficiente. Entonces, creo que estos análisis, aunque son distintos, todos tienen su interés, pero sí que diría que nos interesa pensar análisis que nos permitan hacer este tipo de reflexiones un poco más finas, en las que, por ejemplo, distribuimos responsabilidades, ¿no? Creo que frente a una crisis entender quién es responsable es algo importante para no pensar que todos somos responsables de la misma manera. Y creo que un análisis, por ejemplo, como el de Malm, nos ayuda a hacer eso y no solo es más riguroso históricamente, quizás, pero tal vez lo más importante es que es más fructífero, en mi opinión, políticamente, porque justamente nos permite pensar la cuestión medioambiental y la cuestión ecológica como siempre e inevitablemente ya vinculada a otras cuestiones, como en este caso puede ser la cuestión de la lucha de clases o del capitalismo. Entonces, bueno, diría que pondría un poco ahí el mapa por ahora y luego a ver qué sale. Has comentado combustibles fósiles, energía, industrialización y ahora pasamos a hablar más de energía, ¿no? La pregunta es para Daniel Pérez sobre por qué hemos llegado aquí en una mirada más de energía, ¿no? ¿Por qué nos ha apostado antes por las energías renovables y por qué hemos apostado y por qué se ha utilizado siempre los combustibles fósiles y hemos llegado hasta este punto? Vale. Bueno, primero de todo, Ana, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. En materia de energía, la crisis, de hecho, es triple. No es una crisis ecológica solo. Es una crisis ecológica, es una crisis social y es una crisis, podemos decir, de democracia o de dependencia energética de otros regímenes, ¿no? Entonces, la gravedad es aún mayor y es más evitable. Es decir, crisis climática, ¿no? ¿Por qué? Bueno, prefiero repetirlo porque oigo a Ayuso decir barbaridades de tanto en tanto. No hace falta decirlo mucho. O sea, los últimos 800.000 años las emisiones han estado entre 150 y 300 partes por millón. Entre 150 y 300. El IPCC nos dice que tiene que estar en un máximo de 350. Máximo, en el 2100. Estamos en 420. Creo que no hace falta hablar mucho más, ¿no? Tenemos 1,5 grados que tenemos que llegar en el 2100. Ya vamos 1,1. Es decir, quien niegue que hay cambio climático, pues está equivocado, ¿no? El 34% de las causas, un tercio de la causa de este problema es de la energía. Los combustibles fósiles causan el 34% de los 59 gigatoneladas de CO2 equivalente que enviamos, con los que ensuciamos cada año la atmósfera, ¿no? Con lo cual, bueno, es evidente que dentro de la crisis climática la energía tiene un papel. Pero no solo eso, sino que la energía está generando una crisis social. Lo que antes valía 50 euros megavatio hora que valía la energía los últimos 20 años, ahora vale 200. Lo que antes valía 50, ahora vale 200. Imaginaos lo que supone eso para un hogar
para una industria, lo que supone, el otro día leía, para el Metro de Madrid, por ejemplo, que se les ha disparado la factura y ha entrado en déficit el metro, justamente porque es un gran consumidor de electricidad y tiene que pagar 4 veces más la energía, ¿no? Eso es absolutamente demencial. Y que no se engañen, esto no tiene nada que ver con la tasa de CO2, como dice Vox, de no, es que claro, hay los derechos de emisiones y el CO2 se encarece. Sí, el CO2, según el Banco de España, tiene el 20% de la culpa de la subida del precio de la luz, el 20%. El resto es la culpa del gas, es la culpa de la subida del coste del gas. Como tenemos un sistema marginalista, que lo que determina el precio de la luz es la última tecnología, en este caso el gas, el que suba el gas hace que suban todo el resto de tecnologías, ¿no? Por lo tanto, se ha disparado el precio del gas. Se disparó el precio del gas mucho antes de Putin, tampoco tiene nada que ver con Putin, eso es otra cosa que leo mucho en medios y los datos están ahí, no tienen nada que ver con la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania lo ha agravado, pero la subida del gas, especialmente la gorda, pasa en octubre, noviembre del 2021, la invasión de Ucrania, recordad, febrero, marzo del 2022, con lo cual es previa. Ahora, de hecho, si miramos los precios actuales, estamos en niveles más bajos que previos a la invasión de Ucrania, con lo cual la invasión de Ucrania ha ayudado, pero no es el factor detonante, es una mala previsión de la producción de gas y, por lo tanto, si no dependiéramos del gas, o dicho de otra manera, si ahora no hubiera gas, si España fuera 100% renovable, no estaríamos hablando de esta crisis de precios, ¿no? Con lo cual, crisis climática, crisis de precios y luego crisis de dependencia energética. Es decir, la guerra de Putin la estamos pagando por la adicción a los combustibles fósiles que tenemos, ¿no? Si no, no sería financiable. Y me enerva mucho ver que ahora lo que estamos haciendo es cambiar de dictador, ¿no? Ahora ya no es Putin, ahora es el de Argelia o el de Qatar o el de Azerbaiyán, ¿no? Que se ha firmado un convenio en la Unión Europea para traer gas de Azerbaiyán. No se trata de cambiar de dictador, se trata de dejar de fomentar las dictaduras, ¿no? mediante la independencia energética. Entonces, ¿por qué no hemos hecho más renovables? Bueno, hay una razón también económico-tecnológica. Hasta ahora las renovables no eran suficientemente rentables hasta hace 5 años. Es decir, hay un tema de que ha habido primas, se han recortado, ha habido impuesto al sol. Bueno, no recordamos, pero hace 3 años había impuesto al sol en España, o hace 3 años y medio. Es decir, ha habido una serie de medidas que han dificultado la implantación de las renovables. La buena noticia es que ahora las renovables son la energía más barata. No lo digo yo, lo dicen Lazard, un banco de inversión, por ejemplo, que es la referencia en costes de energía. Lazard te dice que el coste de generar con eólica o con solar es más barato, ojo, es más barato. No es más barato poner una nueva central solar que una nueva central nuclear, que eso ya lo sabemos, que es 4 veces más barato. Es que una central nuclear amortizada, pagada con dinero de todos, o una central de gas amortizada, pagada con dinero de todos, solo mantenerla es más caro que generar energía con una planta solar nueva. Es decir, ya estamos hablando de que solo los costes de operación de una planta nuclear son mayores que invertir hacer una planta fotovoltaica nueva, ¿no? Entonces, yo creo que claramente vamos a avanzar hacia las renovables. Por acabar, ¿podemos ser 100% renovables? Se debatía antes con la pregunta de Turiel, ¿no? ¿Podemos ser 100% renovables? Me parece la pregunta errónea. La pregunta es, ¿podemos ser un 1% más renovables de lo que somos ahora? ¿Podemos peatonalizar una calle más? ¿Podemos ser Barcelona un 100% superilla? ¿Quién se preguntaría esto? Pues no sabemos. Lo que sabemos es que se pueden peatonalizar más calles. Pues ¿podemos ser 100% renovables? Pues ya veremos. Si a mí me dicen que la energía fotovoltaica hace 30 años que era una tecnología que se usaba para la industria espacial, ¿no? para los cohetes, las naves espaciales que se envían, iba a ser una tecnología la más barata, ¿no? Que ha bajado 100 veces su coste en 30 años, pues no me lo podía imaginar. Entonces confiemos en la tecnología. Igual que la energía fotovoltaica ha progresado, habrá otras tecnologías y de aquí a 30 años seguro que hay otras tecnologías más baratas y por lo tanto claro que podremos ser 100% renovables. Pero ahora la cuestión es cómo somos un 1% más renovables, ¿no? Y eso creo que es lo que nos tiene que ocupar. Moltes gràcies. I jo crec que ja s'estan veient una mica, no, diferències entre els diferents plantejaments, primer més, no, en les renovables tecnologia, després Tatiana també ho estava explicant, o sigui, crec que també estem veient els diferents models i ara també crec que el Georgios ens explicarà més la visió més de creixement, no? I la meva pregunta per tu, la primera era per què sempre hem volgut créixer, per què la societat sempre hem vist com a positiu sempre tenir més i més i més, no? Sí, porque hay una serie de dependencias de sistemas estructurales importantes para las sociedades capitalistas que dependen en crecimiento continuo para su estabilidad. Y esto es muy problemático, es muy peligroso y creo, es también el germen de la autocatástrofe de este sistema.
Podemos ver cualquier sistema importante de nuestras sociedades, por ejemplo, el empleo, las pensiones, el sistema sanitario. Podemos pensar a cómo funcionan las compañías que necesitan ganancias para invertir, etcétera, etcétera. Y todo depende en un crecimiento general de la economía para que se pueda mantener su estabilidad y no volver a una situación inestable y potencialmente caótica. Lo mismo para la economía en su conjunto, y es por eso que claramente cuando hablas de decrecimiento es algo que crea un poco de dudas, porque la manera que en estas sociedades capitalistas basadas en el crecimiento vivimos una falta del crecimiento es siempre una destabilidad, es la recesión, es el aumento de desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, una metáfora buena es que la sociedad capitalista, aunque no me gusta utilizar la metáfora de bicicleta para el capitalismo porque es un tanque, no es una bicicleta, pero con la metáfora de bicicleta podemos pensar que es algo que se tiene que mover o si no cae, ¿no? Si no mueve, cae. Y creo que es un poco peor porque es una bicicleta que se tiene que mover más y más y más y más y más rápido, acelerar para no caer. Y allí creo que es la dificultad del momento de donde nos encontramos y por qué es muy difícil pensar fuera de esto. No tanto pensar, estamos muchos que pensamos fuera de esto, pero actuar fuera de esto es difícil, porque cualquier primer paso de transición fuera de esta trampa tiene siempre el riesgo de descenso, de colapso, de desestabilización. Viendo esto, mucha gente van a decir que no es necesario cambiar tanto, de lo que hablaba Tatiana al principio, ¿no? Que hay un ecologismo, pero no solo ecologismo, que es bastante moderado, se llama ecomodernismo. También hay ecomodernismo socialista, ¿no? Entonces puede ser de todas las bandas políticas, pero que su apuesta central es que no se necesita cambiar tanto para resolver los problemas ambientales, ¿no? No se necesita cambiarlo todo, solo se necesita cambiar la tecnología, y cambiar la tecnología o es fácil dentro del capitalismo con soluciones tecnológicas que ya existen, o para los que son más críticos en un, sí, potencialmente régimen más socialista o más socialdemocrático que puede desarrollar las tecnologías que necesitan sin las barreras que se encuentra alguien dentro del capitalismo. Yo creo que ambas estas posiciones tienen su... Entiendo de dónde vienen estas posiciones, ¿no? Estas posiciones vienen de la diagnosis que hizo al principio, que entienden que el sistema actual, si no crece, corre el riesgo de colapsar. Entonces, si estamos con esto, la única manera que podemos imaginar una salida fuera de este sistema, pues, perdón, fuera de esta crisis que vivimos ahora, es pensar que lo podemos resolver más o menos en las condiciones que tenemos. Entonces, más cambiando las tecnologías y el sistema puede seguir creciendo, que así es estable. Cambiamos las tecnologías, cambiamos donde invertimos y se vuelve un mejor sistema, pero con la misma dinámica, ¿no? Esta dinámica de crecimiento, de aceleración de la bicicleta que decía. Sí, mi diagnóstico es que esto no es factible, lamentablemente o no lamentablemente. Yo creo no lamentablemente porque el sistema tiene muchos otros problemas más que su problema de la crisis ecológica. Y en general sería bien escapar de ese sistema y crear una nueva forma de economía que no necesita esta expansión continua. Ahora, allí empiezan las grandes preguntas y las preguntas difíciles, que es cómo creamos economías que son estables sin crecimiento, cómo prosperar sin crecimiento, lo ha puesto un economista inglés, el Tim Jackson. ¿Qué sistemas de empleo podemos crear que no se necesitan el crecimiento? ¿Qué políticas tenemos que podemos implementar de crear empleo, de crear vidas dignas, de asegurar vidas dignas con acceso a todos los bienes comunes y básicos sin necesitar esta continua expansión de la economía? Y lo más difícil de todo es cómo lo hacemos esto sin volverse caótico dentro de unas economías capitalistas que siempre corre este riesgo, dentro de una geoeconomía o geopolítica que no deja a un país o un lugar solo hacer esta transición porque lo va a castigar,
lo va a castigar tipo Cuba o tipo Venezuela o tipo cualquier otro país ha intentado ir un poco diferente. Y cómo vamos a organizar en términos políticos a esta dirección. Entonces, todo esto es decir que los que hablamos de decrecimiento y las que estamos hablando de decrecimiento, estamos muy conscientes de todos estos problemas, pero hay dos vías allí. O estás muy consciente de los problemas y quieres imaginar que va a tener una otra solución utópica, o dices, hay todos estos problemas, están allí, pero esta es la vía que tenemos que seguir y tenemos que trabajar estos problemas, pensarlos, pero más de pensarlos, actuar. Actuar entendiendo que esta es la situación en que estamos y no la otra más fantástica, ¿no? Que se va a resolver de una manera más incremental. Pues se ha hablado desde diferentes puntos, ¿no?, del uso de la energia, i ara passamos al segon bloc d'ecologisme i internacionalisme i després també les diferents relacions que pot establir l'ecologisme amb altres lluites. I ara m'agradaria començar preguntant-li al Daniel, no? Hem escoltat ara al Georgios la referència, de la bicicleta, no?, que sempre s'ha d'anar més ràpid, en un món, no?, on sempre hem d'anar creixent pel sistema capitalista en el que vivim, no? Com és possible una despesa increïblement alta que pugui ser coberta per les renovables, no? I després també, situant-nos en un context europeu, quines són les últimes fites que s'han aconseguit en aquests últims anys? Vale. Jo crec, per polemitzar una mica, que hem de reduir el consum energètic però hem d'augmentar el consum elèctric. Per què? Perquè hi ha molt del consum energètic que no és elèctric. És combustibles fòssils, és a dir, bàsicament el transport el fem sobretot en petroli i la calefacció bàsicament la fem en gas. Amb la qual cosa hem d'electrificar els consums, per tant hem de créixer en energia, el transport ha de ser elèctric, la calefacció ha de ser elèctrica, ens necessitarem escalfar i ens necessitarem moure, ojalà en bicicleta, jo soc dels que va en bicicleta, però reconeixo que no tothom pot anar en bicicleta, amb la qual cosa hem d'augmentar el consum elèctric i reduir el consum energètic global. I són coses compatibles i, de fet, crec que l'electrificació és l'única manera de descarbonitzar. Per tant, si aspirem a reduir la producció d'energia elèctrica, reduirem la descarbonització o retardarem la descarbonització. Dit això, si mirem les dades europees, podem dir que Europa està fent la feina en el sentit d'Europa representa el 17% de l'economia mundial, el 10% de les emissions. Les emissions per càpita a Europa són més baixes ja que a Xina. Per càpita, no globals, sinó per càpita. Amb la qual cosa podríem dir, Europa està fent la feina. Europa ha creat el sistema de comerç d'emissions, de drets d'emissions, que és un sistema que jo crec que és una bona praxis regulatòria, igual que s'ha fet, per exemple, en protecció de dades, que Europa ha fet una normativa i ha esdevingut referència mundial. El mateix ha passat en tot el tema de drets digitals, el comerç electrònic, tot això Europa ha estat referent i jo crec que amb aquest tema del UETS, dels drets d'emissions, Europa ha creat un sistema que després han replicat a Califòrnia, han replicat a Xina, han replicat a Canadà, a Suïssa, un sistema que ha tingut èxit. On està la trampa? La trampa està en què han subcontractat la contaminació a Xina. Clar, és a dir, si desindustrialitzem Europa, traiem tota la indústria d'Europa i la posem a Xina, Xina, que representa el 17% de la població mundial i el 30% de les coses que es fan al món les fem a Xina, doncs és fer-nos trampes al solitari. Si tot el que portem ho fem a Bangladesh, ho fem a Xina, ho fem a Àsia i ho comprem aquí, doncs dius, clar, això és una mica fer-nos trampes. Quan, a més, el mix energètic de Xina és 62% de carbó l'últim any. 62% de carbó. Amb la qual cosa estem produint tots els nostres béns, la majoria dels productes que tenim aquí els estem produint amb carbó i portant-los des de lluny. Amb la qual cosa, Europa va bé? Sí, si mirem les dades d'emissions que es fan a Europa, sí. Si mirem les dades d'emissions que causa Europa al món, doncs no anem tan bé. Per tant, crec que aquí hem de fer un punt crític de ser conscients d'això. L'altre dia visitava una fàbrica de panells solars que fan, el panell solar diguem-ne que té 4 fases, l'última fase la fan a Alemanya. I m'explicaven, aquí fem el silici l'enviem a Xina fem les oblees i després les oblees les tornem a enviar aquí per fer les plaques. Dic, hòstia, això de 4 fases esteu fent una, no? I el silici, després dic, hòstia, això és un drama ambiental, no? I em deien, tenim calculat que contamina menys fer el silici aquí, enviar-lo a Xina i tornar-lo
que fer el silici a Xina, perquè la producció de silici és un procés molt intensiu en energia elèctrica i amb l'energia elèctrica a Xina feta amb carbó era pitjor que enviar-lo i tornar-lo. Això és una bestiesa. Per tant, hem de reindustrialitzar, clarament. O sigui, no té cap sentit que passem del que deia abans, de comprar el gas a Azerbaiyán o comprar el gas a Qatar a comprar els panels solars a Xina o els aerogeneradors a Xina. Això és una cosa que crec que hem de canviar radicalment. I, per tant, jo crec que el focus hauria de ser a reindustrialitzar Europa amb renovables. És possible? I tant que és possible. Això ja no és un tema de geoestratègia, sinó de tecnoestratègia. És a dir, igual que tenim al cap, hem de tenir unes reserves de petroli, unes reserves de gas per tenir, la Unió Europea diu 22,5 dies de calefacció o de consum de gas, hem de tenir reserves per 22 dies per si el Putin se li gira més la flapa, hem de tenir 22 dies, doncs per què no tenir una reserva de silici o per què no tenir una reserva d'una fàbrica estratègica de panells solars a Espanya que permeti produir com a mínim l'energia que necessitarem durant uns mesos. Jo crec que això és una cosa que hem de reflexionar, perquè si la transició energètica és només canviar de comprar el gas a Rússia a comprar el silici a Xina, anirem malament. Per tant, amb els costos que estem actualment, a Xina, una de les coses bones que està passant és que està arribant, no diria el sindicalisme, però sí una mica la consciència de millora dels salaris a Xina. Els salaris a Xina s'estan triplicant, quadriplicant a moltes fàbriques, ens ho diuen. Per tant, ara ja no és tan difícil competir a Xina. Ara estem parlant de que una placa solar a Xina pot costar 0,30 i una placa solar a Europa pot costar 0,35, 0,40. Estem aquí ja. Si això fos amb més escala, podríem estar competint ja amb els xinos. No estem tan lluny. Per tant, siguem això, siguem crítics. A Europa anem bé, però hem de descarbonitzar el món. No val descentralitzar les emissions. Per tant, hem de tornar la indústria cap aquí i descarbonitzar produint aquí. Això és el repte i la dificultat que jo veig. Moltes gràcies. Ara ja heu fet una intervenció... heu fet més, el Daniel ha fet més d'una intervenció, també podeu anar-vos replicant, o sigui, a la vostra intervenció, si hi ha alguna cosa que vosaltres penseu que és diferent, podeu fer rèpliques, que no només és contestar la pregunta que us faig jo, sinó també us podeu anar replicant. Llavors, ara també la següent pregunta era per Georgios, i que abans comentaves aquesta bici que no parava d'accelerar. Com fem que a nivell global, a nivell mundial, les empreses multinacionals... La pregunta que tu també et feies el mateix, com es fa que aquesta estabilització de les empreses sense un creixement? O sigui, com fem aquests sistemes d'empleo, ara no surt la paraula en català, perquè hi hagi treball per tothom, no? Sí, tenía una pregunta para Daniel, porque no entendí si el argumento es que queremos volver aquí la producción de energía renovable por razones ecológicas o por razones políticos. Los razones políticos un poco no estoy tan convencido, ¿no? Es que no queremos porque son dictaduras. Me parece una posición un poco, no sé, muy europeocentrista, ¿no? Digo, si es geopolítico el argumento, no estoy tan convencido. Si el argumento es más ecológico, es que aquí vamos a utilizar menos recursos o menos energía. Pero si no, yo no veo por qué no producir algunas cosas en el resto del mundo e importarlos como europeos y pagar por ellas, ¿no? No veo el argumento político, digo, de que todo se tiene que producir en Europa por tal. Entiendo el argumento de seguridad, de tener tu capacidad propia de producir energía, etcétera, ¿no? Digo, para que no caemos tanto en el argumento ahora que los rusos y los chinos son los enemigos y nosotros tenemos que preparar para ser independientes de ellos, porque claro que tienen muchos problemas sus regímenes, pero claro que también la narrativa que se está creando ahora aquí, que son los grandes enemigos y tendremos que estar preparando para una guerra fría, ya el Biden parando de dejar que cosas vienen de China, no creo que nosotros como ambiente político tenemos que alimentar estas fantasías americanas, ¿no? ¿Qué era la otra pregunta? Sobre la estabilización de las empresas. O sea, tú mismo has comentado antes que era lo más complicado, ¿no? Si queremos cambiar todo el sistema y que no sea todo frenético, o sea, que... Sí, hay ideas políticas. Entonces, en el tema de empleo y de trabajo hay una gran tradición de movimiento verde, pero también de izquierda socialista, ¿no? Que es la reducción de las horas de trabajo. Es una idea que se ha estudiado, se ha fortalecido. Claramente tenemos una experiencia de reducción de horas de trabajo durante la vida de mi generación y de antes, ¿no? Que era de
la reducción a las 40 o 35 horas de trabajo, que sí que funcionó, sí que ha tenido beneficios de bienestar y también beneficios de empleos documentados. Ahora, bajar más las horas de trabajo. La idea es que bajas las horas de trabajo, creas más empleo para más gente trabajando menos, ¿no? Digamos, la idea muy sencilla. Ahora, los economistas dicen, no va a estar así porque el coste del trabajo va a aumentar y así las compañías van a invertir en tecnologías que van a sacar trabajadores. Entonces, hay allí un argumento si es así, como decimos o no. Pero es muy difícil saber estos escenarios porque no se pasa y no es fácil estudiarlo. Ahora, hay algunos programas pilotos de compañías o del sector público que intentan bajar el tiempo de trabajo a 4 días a la semana y a ver qué resultados hay. Claramente hay resultados muy buenos a la salud de la gente, mental, emocional y física, si no bajas también el sueldo, que esta es la idea, ¿no? Porque si bajas el sueldo... También puede, bajando el sueldo, si es alto el sueldo, trabajar menos y cobrar menos está bien, pero si es bajo... No. Entonces, pero hay mucho pensamiento allí, hay mucha investigación, hay unas décadas de tener esta propuesta en la mesa, pero la pregunta es, no ha tenido todavía la fuerza política para ponerla en marcha. Entonces, esta es una propuesta. Otra que a lo mejor la mayoría aquí conocen es la renta básica universal, ¿no? Otra parecida idea es los servicios básicos universales. Entonces, que acceso a unos servicios básicos que todas necesitamos sin coste, ¿no? A transporte público electrificado, etcétera, sin coste. Estas ideas, digamos, a nivel académico, a nivel de pensamiento, no están a un nivel perfecto para implementarlas, pero están allí, se han desarrollado, sabemos lo que tenemos que saber, pero todavía falta la coalición y el poder político para ponerlas en marcha. Entonces, esto quiero decir, que hay cosas que podemos empezar a decir algo que Daniel ha dicho, ¿no? Un poco, 1% más, digamos, 1% más de energías renovables, 1% más de superillas. Podemos decir 1%, 10% más de políticas que están allí y que creemos que pueden hacer más estable un sistema que está transicionando de algo diferente del capitalismo, hacerlo más estable a la falta del crecimiento. Por ejemplo, uno es creando empleo con repartición de trabajo y recorte de horas de trabajo. Otro es asegurando las necesidades básicas de la gente que no dependan en el crecimiento continuo de la economía. Hay más propuestas que las podemos discutir, pero la idea es que sí que hay ideas, hay soluciones, pero se falta ponerlas en marcha. Perfecto, muchas gracias. Y ahora la última pregunta de este bloque es para Tatiana y creo que Sara Moreno en la presentación de las jornadas lo ha explicado muy bien y ha definido un poco la crisis ecológica como la crisis madre que une a múltiples crisis, ¿no? Y por lo tanto la pregunta para Tatiana ahora era ¿qué alianzas puede establecer la lucha ecologista con otras luchas que están habiendo ahora también? Sí, vale. Igual antes de pasar a esa pregunta iba a decir algo respecto a lo que se estaba discutiendo, que creo que, Yorgos, tienes toda la razón en que no habría que caer como en esta cosa de Europa contra el mundo y no habría que entregarse a ese discurso, pero sí que creo que habría un argumento político a defender de por qué, por ejemplo, nos interesaría tener más industria, y creo que el argumento político pasa simplemente, no tiene que pasar por el otro, y pasa simplemente por el hecho de que si queremos recuperar un cierto control sobre aquello que producimos y cómo lo producimos, sí que es verdad que es más sencillo si aquello que producimos lo producimos de forma más próxima y no en otro sitio. Entonces creo que el argumento político igual debería ir más por ese aspecto más democrático y de soberanía que por el otro. Y luego sobre la pregunta que me hace Sana sobre cómo el ecologismo debe articularse con otras luchas, creo que bueno, esto es una pregunta que básicamente lo que está detrás, creo, es cómo dejar espacio a la diferencia, ¿no? Que claramente las luchas en parte son diferentes, pero reconociendo que evidentemente todas ellas están y se saben inevitablemente conectadas las unas con las otras. Y yo diría que aquí lo más importante para el ecologismo es
Y para cualquier proyecto ecologista es reconocer que la crisis ecológica, aunque sea de alguna forma diferente a las demás, no es un asunto aparte de los demás asuntos que nos interesan, ¿no? Y que también creo que a veces, esto por supuesto es muy fácil de decir y luego a la hora de implementar políticas públicas y tal, pues es difícil, ¿no? Tener una medida medioambiental que también se haga cargo de cuestiones sociales, cuestiones de género y tal, pero creo que sí que es algo en lo que habría que insistir. Y también me parecería importante no pensar que estamos como forzando esta conexión entre unos aspectos y otros, sino como intentar un poco desvelar que esas conexiones ya están ahí y que nosotros tenemos que ser capaces políticamente de articularlas, pero no entender que las estamos imponiendo. No es como que está el ecologismo y el feminismo y nosotros nos forzamos a meterlos juntos, sino ir viendo y ir desgranando de qué manera ya se presentan conjuntamente como problemáticas y a partir de ahí, bueno, pensar alternativas a partir de ahí. Creo que Héctor antes tenía razón cuando decía que, bueno, que no hay que creer que estas conexiones ya vienen dadas y que no van a entrar en contradicción, pero sí que creo que habría que evitar un análisis que las piensa completamente separadas y que nosotros somos a posteriori los que ponemos el énfasis en cómo se conectan. Y podríamos pensar en tres casos, los que nos suelen venir a la cabeza. El primero sería básicamente la cuestión social o del trabajo y la cuestión ecológica, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos cuando producimos básicamente es interactuar con la naturaleza, transformarla a través de nuestro trabajo y, bueno, y el hecho de que la producción social en nuestras sociedades esté sometida a un imperativo que es el imperativo de acumulación del capital y de acumulación de beneficios, bueno, esto es algo que afecta tanto a la naturaleza como a los trabajadores, ¿no? Y podríamos entender tanto a los trabajadores como a la naturaleza como siendo explotados a la vez por este criterio de acumulación. Y por tanto les pertoca a ambos, no son cosas distintas. Luego podríamos decir algo similar con el feminismo, ¿no? El feminismo se ha puesto mucho énfasis o intenta muchas veces incidir en el hecho de que es muy problemático entender por un lado la producción y por otro lado la reproducción, ¿no? Y cómo esto participa de crear una serie de desigualdades porque el trabajo que se hace en la esfera productiva pues es valorado socialmente, está mejor pagado, etcétera, y aquel trabajo que normalmente conocemos como trabajo reproductivo, trabajo de cuidados, que históricamente hacen las mujeres, no está valorado socialmente y no suele pagarse. Tanto el trabajo que hace la naturaleza, que también pertenece, digamos, a la esfera de la reproducción, como el trabajo del que estamos hablando cuando hablamos de trabajo reproductivo, son trabajos que nuestro sistema económico son formas de trabajo que entiende como que le llegan un poco, ¿no?, de gratis, por decirlo así, ¿no? Y son costos con los que no tiene que asumir. Entonces, yo creo que, una vez más, podemos entender que tanto, por ejemplo, el trabajo de la naturaleza como el trabajo de las mujeres es apropiado, ¿no?, un poco ilegítimamente por el sistema económico. Entonces, la conexión ya está ahí en parte. Y finalmente podríamos pensar también en la cuestión, en cómo se juntan, ¿no?, luchas ecológicas y medioambientales con luchas antirracistas, anticoloniales, antiimperialistas. Y aquí, por ejemplo, la cuestión del extractivismo, que también salió un poco antes. Bueno, el extractivismo de recursos naturales claramente es un problema medioambiental y es un problema para cualquiera que le importe la justicia ecológica, pero también es un problema a la vez que se extraen recursos naturales, lo que se está extrayendo también es la propia soberanía de esos pueblos que normalmente tenían acceso a esos recursos, ¿no? Entonces, una vez más, la cuestión ecológica con la cuestión anticolonial o antiimperialista van de la mano, ¿no? Y el caso, uno de los casos más sonados fue la lucha por el agua en Bolivia. Ahí claramente cuando se da esa lucha se da a la vez por el medio ambiente y a la vez, ¿no?, es una lucha antiimperialista. Entonces, simplemente diría que claramente hay que articular políticamente todas estas luchas, pero también creo que desde el ecologismo hay que pensarlas siempre como de alguna forma ya imbricadas en la realidad social. Y ahora ya entramos en el último bloque. Creo que vamos bastante bien de tiempo porque hemos empezado tarde y vamos bastante bien. Así que tenéis tiempo para responder mi pregunta y también interpelar entre vosotros y así. Y ya luego pasamos a las preguntas del público. Y en este último bloque era más de escenarios futuros, ¿no? Y empezaremos contigo, Georgios. Y es que antes Héctor Tejero estaba explicando, ¿no?, que ir a un sitio y decir que queremos decrecer
no podía, o sea, le linchaban, ¿no? O sea, no podías ir así. Y lo que ellos a veces decían más de poscrecimiento, o ponían diferentes palabras para poder expresar lo que sería al final pues, decrecer, ¿no? Y entonces, un poco quería... tu pregunta era qué términos en positivo se podían decir y para explicar a la gente, para que se entendiera que el decrecer o poner límites, como bien explicaste también, no es nada negativo, sino que es positivo. Sí, no puedes decir así, ¿no? No se tiene que ser mucho más complicada, ¿no? ¿Qué hace la palabra de crecimiento? La palabra de crecimiento, primero, a nivel analítico nos señala que el crecimiento continuo es una locura del sistema actual, que la tenemos como por dada, ¿no? La tenemos como, así es el mundo, ¿no? Así funciona. Pero que es una locura, en realidad es una locura. Como una economía que crece 3% por año, tiene que ser 10 veces más grande al final de este siglo. Esto es una locura. Y tiene que ser infinita en 2 siglos. Que un sistema está basado en esta locura, se tiene que decir, no se puede esconder y dejarlo así por el aire. Es como antes las sociedades decían, vale, que creemos que hay estos dioses que nos dicen que es una locura. Entonces alguien tiene que decir que es una locura. Entonces la palabra de crecimiento te deja decir que esto es una locura, porque si no, y hablamos de donut o no sé, me habías preguntado de economía de donut y pensaba, vale, está bueno como metáfora, pero no es equivalente a la magnitud de la locura, ¿no? Entonces esto hace el decrecimiento. Después a nivel, digamos, analítico-científico, porque yo soy también investigador y estoy en la universidad, no puedo cambiar las palabras porque veo que hay un problema, que es que el crecimiento del PIB crea estos problemas, crea emisiones de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, no voy a cambiar mi idioma para hacerlo más deseable, ¿no? Que gusta más a los profesores de economía aquí en la Pompeu, que yo no creo que ninguna palabra que les voy a decir les va a gustar, ¿no? Hice mi maestría aquí, tenía ya 40 años, era profesor, ¿no? Pero digo, tengo que entender que es economía, porque yo hacía economía ecológica. Entonces hice aquí el máster con todos los jóvenes, así bien, les digo, ok. Y nuestra tesis final con un otro grupo que convencí era como sobre la reducción de horas de trabajo. Y era muy interesante porque lo presentamos a todos los profesores allí, los miraban un poco como... que nos decíamos algo súper raro, no solo reducir las horas de trabajo a 4, y también lo habíamos desarrollado en una manera que eran argumentos, digamos, neoliberales, ¿no? Que se van a hacer más productiva la gente y todo esto. Y lo escuchaban, era silencio, no nos hicieron ninguna pregunta, y vale, ninguna pregunta, ¿no? Después viene un profesor y me dice, muy valiente lo que hicisteis, ¿sabes? ¿Qué hicimos? Solo hicimos esto. Entonces, yo creo, en términos científicos, por lo menos los que trabajamos, etcétera, tenemos que estar muy fiables a las palabras, como las vemos y cómo están. Ahora, a nivel político, si quieres ganar unas elecciones, si vas a hablar de decrecimiento, yo no creo que es necesario. Yo creo que las palabras que ya existen, no sé, el ecosocialismo, los comunes, son palabras que funcionan a nivel político y no se necesita también reinventarlas. La pregunta central es qué es el contenido atrás. Entonces, ¿el contenido acepta la necesidad del crecimiento? ¿La ve el crecimiento como un problema o no? Y lo esconde y la palabra lo hace olvidar todo esto, ¿no? Para mí esto es lo... Después, la otra pregunta, que es cómo comunicar con la gente común, que aquí me gusta mucho el marco del sentido común, ¿no? Porque es también el concepto central que viene de Antonio Gramsci, ¿no? Que nosotros, en nuestro último libro que se llama A favor del decrecimiento, decimos que es muy central esta idea, ¿no? De sentidos comunes y cómo los rearticulamos en una dirección de decrecimiento, ¿no? Entonces, la gente común, que somos nosotros también, nosotras, ¿no? No somos algo excepcional,
se circulan distintas ideas, ¿no? Que la casa es tu vivienda o la casa es una inversión para hacer más dinero. Estas ideas son contradictorias, ¿no? Entonces, el reto es cómo alimentar y fortalecer los sentidos comunes que son los que van en la dirección del decrecimiento, del ecosocialismo, etc. ¿Cómo comunicas con la gente? Comunicas con lo específico, ¿no? Que la casa es vivienda, no tienes que decir que la casa no es vivienda porque necesitamos decrecimiento, ¿no? Allí es superfluo el análisis de crecimiento, la palabra, pero las ideas de decrecimiento creo que tienen correspondencia con unos sentidos comunes y con unas ideas sencillas que toda la gente tiene aquí en el Mediterráneo, pero en todas las culturas. Hay sentidos, sentimientos, sabidurías que dicen que una vida digna no tiene que ser superflua, que una vida modesta o con límites es una vida buen vivir. O ahora en Colombia hablan de vivir sabroso, ¿no? Hay todas estas ideas que son, digamos, ideas de decrecimiento y están allí. Y creo que esta es la manera de comunicar con la gente. No es necesario comunicar con la bandera del decrecimiento por tal. Pero si hablo aquí, que es un poco de ámbito, digamos, más de desarrollar el pensamiento, si hablo como profesor en un ámbito de conferencias o con economistas, voy a insistir en la palabra decrecimiento, porque allí si la empiezo a esconder o hacer descuentos, no avanzamos, ¿no? Muchas gracias. Y ahora continuamos con Tatiana. Hemos empezado este debate preguntándote qué análisis hacías ahora sobre los diferentes movimientos, sobre las diferentes posiciones, ¿no?, respecto a la crisis climática. Y ahora la pregunta es más de futuro, ¿no?, sobre cuáles son las diferentes ideas que nos venderán en el futuro próximamente, ¿no?, sobre la crisis climática, sobre cómo enfrentarla, sobre cómo verla, sobre cómo nos afecta y más. ¿Cuáles son las diferentes opciones? Vale. Pues, a ver, yo creo que hay varias opciones ahí fuera, ¿no? Y creo que habría que tener un poco de cuidado con algunos discursos y que, bueno, cualquier proyecto que se quiera ecologista pero también emancipador debería intentar evitarlos. Uno de ellos, el que es muy recurrente, es lo que vendría a ser un neomalthusianismo, ¿no? Que el problema del planeta es que hay demasiada gente en el planeta, ¿no? Y que, por tanto, esto es algo que tenemos que atajar y que no puede seguir reproduciéndose la gente, etc. Creo que este es un discurso que realmente habría que evitar. Y, bueno, a veces suena, si uno lo explica así, suena como un poco extremo, pero yo lo pienso cuando estoy a veces hablando con amigas, ¿no? Y alguna me dice, bueno, yo no voy a tener hijos porque no se puede traer más gente al mundo. Es como, yo ya sé que la idea no es neomalthusiana en su cabeza, pero es un poco ese sentido común de que si traemos más gente al mundo ya hay un problema, ¿no? Y ya estamos creando más problemas. Yo creo que ese es un discurso que habría que evitar. El problema no es que haya demasiada gente en el mundo, el problema es que los recursos están mal repartidos. Y luego, por otro lado, diría también que hay discursos que se presentan como intentando conservar la tierra o conservar ciertos entornos naturales que en el fondo, y a veces los podemos ver con discursos de la extrema derecha en Europa, que son discursos que en el fondo son anti-inmigración y discursos racistas, ¿no? Y también hay una tercera opción, que son discursos que a veces nos dicen que lo que hay que hacer, ¿no?, es conservar esta cierta como naturaleza virgen, ¿no?, y que hay que hacer lo posible para conservarla a lo largo de todo el planeta Tierra. Y a veces creo que esto es bastante peligroso porque son discursos que en el fondo son imperialistas. Entonces, bueno, tendría cuidado con todas estas posibles articulaciones del ecologismo y, sobre todo, diría que tendría cuidado con un discurso que ya se ha mencionado, que es el del capitalismo verde. Entiendo que tácticamente la discusión con el capitalismo verde es más complicada, es más compleja, pero bueno, sí que diría que es en cualquier caso nuestro adversario principal. Y voy a usar un caso un poco anecdótico que utiliza Adrián Buller en un libro que se acaba de publicar que se llama El valor de una ballena.
Y ella empieza este libro contando este caso, que es como unos investigadores del Fondo Monetario Internacional se preguntan sobre el valor, el precio de una ballena, cuánto cuesta o cuánto vale, cuál es el precio de una ballena. Y llegan a una conclusión, de hecho, vale 2 millones de dólares. Este es el precio. Y al parecer el stock de ballenas que ahora hay en el mundo también tiene un precio y es una... No sé ni cuánto significa este número, pero es algo así como 1 millón de billones, ¿vale? Es un número muy considerable. Y lo interesante de todo esto es ver cómo ellos llegan al cálculo, ¿no? Porque es cómo calcula uno cuánto vale una ballena. Y entonces lo que hacen básicamente es, por un lado, contar las aportaciones que hace este stock de ballenas al ecoturismo, y por otro lado cuentan la capacidad que tienen las ballenas, que se ve que no es nada deleznable, de absorber el dióxido de carbono. Entonces la conclusión a la que llegan es que es muy rentable invertir en la conservación de ballenas y es más rentable que invertir en otras opciones que absorban el dióxido de carbono. Bueno, es simplemente una anécdota, pero creo que es un ejemplo bastante claro sobre las cosas que nos pueden intentar vender, como me lo has preguntado, ¿no? Y es un ejemplo un poco perfecto de lo que es esto del capitalismo verde, ¿no? Yo creo que frente a esto... Frente a esto es frente a lo que hay que trabajar, porque claramente estos intentos, en mi opinión, son más intentos de salvar al capitalismo que de salvar al planeta, y creo que ahí habría que estar atentos. Y las alternativas a eso, yo creo que volviendo un poco a lo que decía antes en la primera intervención, ¿no? de una crisis en la dimensión de la vida y la reproducción de la vida, y una crisis, entender esa crisis como provocada por la forma de vida, ¿no? que tenemos en común, creo que la alternativa pasa definitivamente por cuestionar nuestra forma de vida y por intentar reapropiarnos de la producción y de lo que hacemos con la naturaleza, ¿no? Y reapropiarnos creo que significa básicamente poder decidir, ¿no? cómo producimos, qué producimos, pero sobre todo con qué fin estamos produciendo, ¿no? Esta pregunta, que parece que bueno, debiese ser una pregunta política básica, ¿por qué producimos lo que producimos, con qué fin? Es una pregunta que ahora mismo a la que no podemos responder colectivamente, ¿no? Porque no está a nuestro alcance esta pregunta. Es una pregunta a la que responden los mercados, pero no podemos responder nosotros democráticamente. Así que creo que reapropiarse de ese proceso es lo más importante en términos de alternativa. Y esto pasa a diferentes niveles y grados, ¿no? Puede ser una reapropiación del espacio público, ¿no? Como se intenta hacer en Barcelona, que es muy importante, reapropiarse del espacio público de la ciudad. También puede ser descomodificar ciertos servicios, pero creo que también pasa inevitablemente por cuestionar un sistema económico organizado en torno a la propiedad privada, ¿no? y a la acumulación de beneficios. Creo que debe pasar por ahí la alternativa. Dicho esto, creo que esta idea de reapropiarnos un poco de nuestra forma de vida tiene que intentar también no caer en un segundo problema, que sería el de entendernos una vez más como todopoderosos, ¿no? Es como, bueno, queremos más control sobre nuestras vidas, nos puede inevitablemente llevar a pensar que lo que queremos es controlarlo todo más, ¿no? Y creo que habría que jugar un poco a estos dos movimientos de reapropiarse la vida, pero a la vez no intentar caer en este problema de lo podemos todo y podemos controlarlo todo y debemos controlarlo todo, que a veces es un poco en el que caen una cierta tecnofilia, la geoingeniería y cosas así. Entonces, la tarea, creo, política fundamental ahora mismo sería construir subjetividades, pero sobre todo opciones políticas colectivas que nos ayuden, nos inviten y nos permitan reapropiarnos de la vida, pero que también nos permitan dejar ser, ¿no? Dejar ser a la naturaleza y no someterla siempre a nuestro control. Muchas gracias. Y ya para acabar, la última pregunta para Daniel en este bloque de escenarios futuros. Mi pregunta era, porque se ha hablado de descentralización, se ha hablado de soberanía energética, ¿no? Y mi pregunta era, con las energías renovables sí que podemos bajar esta dependencia de los países con menos democracia, que habías puesto este término tú, ¿no? Pero ¿cómo podemos implementarlas sin incrementar las diferencias norte-sur global que ya tenemos ahora y que depende de cómo se implementen las energías renovables también la incrementaríamos, ¿no? Vale, si me permites, por alusiones, por contestar a Georgios, que le ha quedado pendiente antes. O sea, estoy de acuerdo, Georgios, que es un argumento que dice Biden, ¿no? Pero a mí lo que diga Biden
me la trae al pairo. O sea, yo creo que el hecho de que Biden lo diga tampoco descalifica el hecho de que creo que es objetivamente malo comprar gas a Azerbaiyán, por ejemplo, o a Qatar, ¿no? Un país que no respeta los derechos de las mujeres. Yo prefiero generar energía renovable en España o en Dinamarca que comprársela a Qatar. Y creo que eso no es neocolonialismo. O sea, a mí al menos yo no me siento cómodo si podemos evitar comprar a países con regímenes que no respetan los derechos humanos, ¿no? Como Qatar. O sea, me da vergüenza que se haga el Mundial de Fútbol ahora en Qatar y me da vergüenza que estemos comprando gas a Qatar. Pero justamente Estados Unidos es el gran beneficiado de esto, porque como no compramos gas a Rusia, estamos comprando barcos metaneros a Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos es el gran ganador. Cuando salió el boicot que hubo al Nord Stream, que todavía no se sabe si ha sido Estados Unidos o Rusia, las empresas estadounidenses subieron en bolsa las acciones, ¿no? de las empresas petroleras y gasistas. Entonces, bueno, Estados Unidos es el gran ganador de esta crisis de Rusia y, por tanto, la estrategia de descarbonización justamente les perjudica porque dejaremos de comprar gas a Estados Unidos. Hemos pasado de dar dinero a Rusia a dar dinero a dictaduras a Estados Unidos y ahora mi propuesta es por interés económico, por interés ambiental, por no transportar los materiales por el mundo. Yo creo que, no quiero decir que sea antiglobalización, pero sí creo que en la medida posible lo que se pueda producir más cerca es positivo, conceptualmente, ¿no? Producir más cerca las cosas creo que es positivo, con lo cual, pues en el caso de los paneles solares también, ¿no? Dicho esto, yo soy un ecologista optimista. Yo no soy un ecologista gruñón, un ecologista que viene a dar malas noticias. Y creo, y ligado con lo del sur, las renovables nos van a permitir ser optimistas y decirle a la gente es que te va a ir mejor con el régimen de renovables. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles son una reserva, son un fluido que se transporta, pero que o lo tienes o no lo tienes. Las renovables son un flujo. Es decir, se captura una fuente que es el viento, el sol, las mareas, el agua, se captura un flujo, ¿no? Entonces, eso, si vemos que por ahora al menos lo que pinta es que la energía solar va a ser la más favorecida, los países del sur tienen más radiación solar. Es decir, España tiene una ventaja competitiva, igual podríamos hablar de África, respecto, por ejemplo, a Francia, ¿no? Entonces, eso creo que es, si hacemos la transición energética y somos capaces de electrificar, yo creo que nos va a ir muy bien, ¿no? Y pongo un caso. En energía lo que se usa es el término PPA, que es el término de acuerdo de compraventa de energía, ¿no? Entonces, cualquier empresa, cualquier consumidor que quiera comprar energía para establecer una fábrica, normalmente intentas comprar energía o intentas mirar, en tu caso de negocio, o sea, cuando uno decide invertir, mira fiscalidad, costes laborales, formación, diferentes cosas, y una de ellas es los costes energéticos, ¿no? Sobre todo en industrias muy electrointensivas. Entonces, cuando tú miras lo que va a valer la energía en los próximos 10 años, si miras Francia, el precio que te dan es 90. Si miras Alemania, el precio que te dan es 80. A 10 años, ¿eh? Si miras España, el precio son 35. Esto quiere decir que sin bajar impuestos, sin deteriorar salarios, sin perjudicar a los ingresos públicos y a los servicios públicos, podemos atraer inversiones y podemos conseguir más empleo y más inversión, ¿no? Diréis, este tío está loco. Bueno, pues miremos hoy. Ahora, mientras hablamos, la energía está a 22 euros megavatio hora, esta hora de ahora. Hoy a las 9 de la noche estará a 123. ¿Por qué? Porque ahora hay sol. Ahora hay viento, luego empezaremos a consumir cuando ya se apague el sol, digamos, encendemos las luces, empezaremos a consumir y el precio se va a 122. Cuando las renovables cubren una gran parte de la demanda, nos vamos a precios de 20. Cuando no cubren gran parte de la demanda, nos vamos a 100 y pico. ¿Por qué? Porque entra el gas. Es decir, si somos capaces de generar con más energía renovable, captaremos más. Dejadme algunos ejemplos, porque siempre el dato convence más que lo que es la teoría, ¿no? Entonces, Trujillo, en Extremadura, bueno, zona, lo que podríamos decir, no sé si España vacía, pero desde luego la España abandonada de Extremadura, que no tienen tren, que tal, no sé qué. Pues una empresa de diamantes americana que decide establecerse en Trujillo porque hay un parque solar al lado y como hace diamantes artificiales que son de muy alto consumo energético, decide establecerse en Trujillo, crea 300 puestos de trabajo en Trujillo porque puede comprar la energía de una planta solar de al lado. Caso concreto dicho por la propia empresa. ¿Por qué os establecéis aquí y no en cualquier otro sitio de Europa? ¿Por qué en Trujillo? Porque hay un parque solar al lado del que puedo suministrarme y tengo energía más barata. Y por lo tanto me establezco allí, ¿no? Maersk, la semana pasada, una gran naviera mundial, 10.000 millones de euros que va a invertir para hacer biocombustibles en Galicia y en Andalucía. Y dice, ¿por qué lo hacemos? Porque para generar biocombustibles necesitaremos generar hidrógeno y el hidrógeno lo generaremos con electricidad barata. Donde es más barata la electricidad es en España. Si Galicia no hace los parques eólicos que ha prometido que hará, no invertimos. Caso de Ilgin en Tarragona. Uno de los motivos que decía Ilgin para poner el componente de baterías, la fábrica de componentes de baterías, era porque la energía era más barata.
Centros de datos. Nos guste o no, tenemos Internet. Internet requiere grandes acumulaciones de datos. La banca electrónica, la energía, cualquier cosa que hagamos en Internet requiere centros de datos. Los centros de datos se están estableciendo en España. La semana pasada, 3.000 millones de euros de inversión en Castilla-La Mancha, 400 empleos que se crearán allí, porque esos centros de datos tendrán un acuerdo con plantas solares que había cerca en Castilla-La Mancha y, por lo tanto, se deciden establecer allí, ¿no? Es decir, a nivel península ibérica podemos captar, y lo mismo podríamos decir de otros países del sur, cuanto más radiación solar tengas ahora mismo, tienes la energía más barata y por lo tanto puedes captar más inversión y generar más empleo. Esto es positivo y esto habría que repetirlo hasta la saciedad, porque, por ejemplo, la inversión de Maer estamos hablando de 5.000 puestos de trabajo, Trujillo 300, los centros de datos de Castilla-La Mancha que decían 500 puestos de trabajo, la fábrica de baterías de Montroig 500 puestos de trabajo, es decir, son industrias que se están estableciendo en España por la energía barata, ¿no? Entonces, y aquí coincido con Giorgio lo que ha dicho antes, la transición energética no puede ser un cambio tecnológico. Totalmente de acuerdo. ¿Que Iberdrola pase de hacer carbón a hacer renovables? Bien. ¿El capitalismo verde que lo haga Iberdrola? Bien, porque Iberdrola va a hacer capitalismo igual. Prefiero que haga capitalismo verde que capitalismo marrón. Ahora bien, el reto que tenemos en las renovables precisamente es aprovechar la transición tecnológica para hacer una transición de estructura económica que hay detrás, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues para empezar con autoconsumo. O sea, todo el que tenga un tejado, autoconsumo. No, es que claro, los que tienen unifamiliar son los ricos. Sí, precisamente por eso se acaba de cambiar la normativa y han permitido el Gobierno de España compartir en 2 kilómetros de distancia, con lo cual ya se abre un poco, evidentemente, quien viva en un bajo interior y esté a 2 kilómetros de la casa unifamiliar más cercana, pues no podrá. No estoy diciendo que el 100% de la población se vaya a beneficiar del autoconsumo, pero sí una buena parte de la población, en un radio de 2 kilómetros, podrá generar energía en un espacio degradado, o en una nave industrial, en un tejado, en una escuela, lo que sea. Por lo tanto, eso va a beneficiar a la gente. Y segundo, comunidades energéticas, inversión ciudadana. Por ejemplo, en Cataluña es obligatorio que cualquier parque solar o eólico que se haga tiene que abrir la participación a un 20% del capital a la gente de la comarca. Bueno, pues que eso se aproveche, que eso se sepa, que la gente se convierta al menos en el 20% del propietario de la energía que se hace en su comarca, ya que sufre ese impacto visual y ese impacto en la ocupación, ¿no? Por lo tanto, hagamos la transición energética, pero aprovechemos la transición energética, aprovechemos esta oportunidad para también cambiar la estructura económica y que la energía no sea una cuestión de la compañía eléctrica me vende kilovatios hora y yo le pago, sino que sea yo puedo compartir con los que estamos aquí mi energía, podemos hacer sistemas multilaterales, crear comunidades y eso que sirva pues para poco a poco ir cambiando el modelo, no solo energético, sino el modelo económico, ¿no? Yo creo que ese es el reto. O sea, que se va a imponer las renovables, sí, podemos hablar de cuándo, pero que se van a imponer seguro. Ahora, ¿cómo se van a imponer? Yo creo que aquí es el verdadero debate, ¿no? Cómo conseguir que las renovables sean algo lo más participado y lo más social posible, lo más democrático y lo más participativo. Muchas gracias. No sé si quieres, cuando antes te ha interpelado, no sé si quieres contestar o si ya abrimos al... Creo que es interesante esta discusión. No tengo una posición firme o, digamos, clara. Y puede ser también interesante para la discusión. Entonces voy a insistir un poco en este punto. Pero ahora, digamos, la discusión en que nos metemos, la discusión central, se vuelve de ser geopolítica de nuevo. Siempre era, pero ahora está un poco más clara, ¿no? Entonces, vemos y leemos que se forma ahora una nueva guerra fría. Ahora leía un artículo que la declaración de Biden que no va a dejar más que compran chips de China, etcétera, que era casi una declaración de guerra, digamos, a nivel económico, que era una muy grande decisión. No podemos decir que esto es algo, digamos, coincidente con lo que... Esto es que va a definir una época ahora de las próximas 2 o 3 décadas, si escapamos una guerra nuclear, digamos, pero esto es algo muy central y allí hay argumentos que se están formando. Entonces, de una manera hay el argumento liberal de Estados Unidos, de Europa, digamos, del establishment, etcétera, que es que estas son dictaduras, que no son liberales, están oprimiendo sus poblaciones, están oprimiendo las mujeres, ¿no? Es el argumento que también se utilizó para Irak, para Afganistán. No es que no hay verdad en este argumento, pero es también un argumento belicoso, ¿no? Es que preparando los argumentos para una guerra y también preparando las estructuras materiales para esta guerra, que es reapropiar tu economía, traerla atrás, estar listo para hacer esta guerra y no depender después de los rusos y los chinos. Entonces, esto es lo que está pasando. De la otra forma, también vemos una otra cosa que está pasando que es muy problemática, ¿no? Que es que Putin, por ejemplo,
utiliza la crítica al colonialismo, etc., la entiende muy bien, pero la utiliza para sus propios argumentos, diciendo que los europeos quieren exportar su modelo de liberalismo, de democracia liberal, y los americanos, y nosotros queremos diversidad, pluriversidad, que es un término que hemos utilizado mucho en el movimiento alterglobalista y también el de crecimiento. Utiliza este argumento. Hoy veía que el presidente de FIFA, de todas maneras, de toda gente, ¿no?, el más mafioso de los mafiosos, estaba hoy en Qatar y defendía el Qatar con un argumento parecido, que decía: ¿quién somos nosotros los europeos que los hemos explotado para tantos miles de años? Ahora decir a Qatar que tienen que ser democráticos, que es correcto como argumento, pero alguien puede entender la hipocresía de Qatar, de los reyes aquí utilizando, y los más el jefe de FIFA, ¿no?, que hace un negocio súper grande allí. Entonces no es claro. Yo no tengo clara idea de pasa aquí, pero sería un poco más caución, tendría un poco más caución de tocar y meter nuestros argumentos para ganar, no sé, un poco algo en términos de nuestros objetivos, ponerlas en este marco, ¿no? Y del lado, digamos, liberal de Estados Unidos y de su narrativa sobre esta guerra fría que viene. Entonces tendría que añadir ahora de esta discusión, no lo tenía en mente antes, pero Tatiana hablaba de unos argumentos ambientales problemáticos. Yo diría un argumento de relocalización y de soberanía, que es un argumento central para el decrecimiento, ¿eh? Entonces estamos 100% de acuerdo en el objetivo de soberanía y de relocalización, pero poner este argumento, meterlo en todo este argumento que viene ahora de Estados Unidos en un contexto de guerra fría nueva, me parece un otro argumento ambientalista de evitar. Otro ejemplo, y acabo, ¿no? La Meloni en Italia ha puesto un nuevo ministerio de soberanía alimentaria. No sé si lo han visto esto. Entonces, esto quiere decir que necesita una nueva caución en nuestros argumentos y cómo se encajan en esta nueva realidad política, geopolítica. Muchas gracias. Y ahora ya sí que abrimos el torn a si hi ha alguna pregunta. No sé si la recollim i... Val, doncs recollim unes quantes preguntes i després les responen. Sí, està allà el micro. El passes... A veure, aixequeu les mans. Crec que el Toni tenia... Sí, potser comencem per aquí, no? I després anem cap al final. Comencem pel... Bueno, sí, o ell o el Toni, no sé, qui vulgui. Tu i després allà... Vale, aquí també. Hola. Què faig? Sí. A ver, una pregunta sobre el paradigma del crecimiento económico y por qué cuesta tanto rebatirlo, ¿no? Es decir, quizás es porque se ha asociado o se asocia crecimiento económico con bienestar, cuando es una cosa que está altamente demostrada que no es así. Y entonces, el crecimiento va determinado por el aumento del PIB, que es un indicador que básicamente lo que mide es producción de bienes y servicios, sin tener en cuenta las externalidades que genera, ni los efectos negativos sobre los recursos naturales. Entonces, ¿por qué cuesta tanto rebatir este discurso? ¿Por qué cuando alguien habla de crecimiento rápidamente sale alguien diciendo que crecimiento es pobreza? Cuando claramente el capitalismo y el crecimiento económico genera bolsas de pobreza y de desigualdad brutales. Entonces, ¿cuál debería ser el mecanismo para revertir este marco mental y decir, oye, que lo que nos estáis vendiendo no solo es una locura, como decía Giorgio, sino que además es mentira? O sea, esto no funciona así. Además, yo no soy economista y aún espero que alguien consiga explicarme esto, pero cuando hablan de crecimiento económico, de generar riqueza se entiende generar más dinero, pero el dinero en circulación siempre es el mismo. Simplemente va cambiando de manos y generando deuda. Entonces, si el sistema que tenemos, y por favor que alguien me lo explique o me lo rebate, igual estoy diciendo una tontería, si el sistema que tenemos se basa en la deuda masiva y en que el dinero va cambiando de manos de los que menos tienen a los que más tienen todo el rato, esto debería ser muy fácil de rebatir. Entonces, a ver si alguien tiene alguna idea brillante para intentar cambiar este marco mental. Bon dia. Català, l'enteneu? Sí. Bé, jo voldria
incidint amb la qüestió que ha plantejat el company anterior, dir que em sembla que s'aclariria molt el tema del decreixement. Si en comptes de calcular-lo en termes monetaris i de producte interior brut, el conceptualitzéssim i calculéssim en termes de petjada ecològica. Per tant, diguem, l'objectiu seria reduir la petjada ecològica. I això és molt més objectivable i, a més, ens dona una pista de que no es tracta només ni principalment de reduir el consum de béns d'ús final, sinó també de reduir l'impacte ecològic dels processos de producció. O, per exemple, de la duració dels objectes. Si una taula la fem perquè duri 4 vegades més, estem reduint la petjada ecològica i tenim la mateixa taula i, per tant, el mateix valor d'ús. Si utilitzem energies renovables que tenen un impacte ecològic molt baix, només en la producció dels captadors, estem reduint la petjada ecològica en comparació si cremem carbó o petroli. De manera que això és una cosa que volia dir. I 2 punts més lligats en aquest. En podria dir molts més, però vull centrar-me en 2. Un, el transport, la globalització i tot el que ja s'ha dit aquí, genera una necessitat de transport perquè funcionin les coses. Aquí hi ha fàbriques que han hagut de tancar perquè no els hi ha arribat els microchips de l'Orient, etc. Per tant, lema relocalització, això no invento res, és un tema que fa molts anys que es parla. Cal la relocalització com a manera de reduir la necessitat de transport, que, com ja s'ha dit aquí, és un dels principals consumidors d'energia. I l'altre, finalment, per acabar, és un tema que se'n parla molt poc en els ambients ecologistes, que és el del sistema agroalimentari. Jo crec que cal una transformació radical, perquè si hem de passar, com haurem de passar, a una agricultura ecològica i regenerativa, que serà obligat a mesura que el transport s'encareixi i que les terres s'erosionin i es mineralitzin, cal tornar a una agricultura regenerativa i ecològica que requereix molt més mà d'obra. Un tema que jo aquí deixo plantejat, no m'hi extenc, és el retorn al camp. Crec que cal un retorn massiu, multitudinari al camp, però no per fer teletreball, sinó per treballar la terra. I això planteja molts problemes socials, perquè hi ha molt poca gent preparada a fer-ho. Allà també hi havia... Per aquí, després... Sí? Vale, doncs... Sí, perquè això no arribarà. Crec que ella volia, no? Sí, ella volia, sí. Bueno, muchas gracias. Yo tengo un comentario, 2 comentarios, una pregunta. El primer comentario es una cosa que has dicho, Tatiana, que estoy muy de acuerdo con no decir que nosotros hemos hecho la crisis climática, sino que tenemos que ver las relaciones de poder del capitalismo. Pero tampoco es bien estar en la trampa, caer en la trampa, que el capitalismo es el único origen de la crisis que tenemos los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Porque el trabajo, como has dicho, es siempre una transformación de la naturaleza que hacemos nosotros como parte de la naturaleza. Así que siempre hay el peligro que esa transformación
puede ser destructiva de la naturaleza, aunque no seamos en un modo de producción del capitalismo. La otra cosa es que también somos más o menos cómplices del sistema del capitalismo porque hemos internalizado muchos de los valores del sistema capitalismo, por ejemplo, de crecer, de tener más cosas y qué sé yo. Así que sí, es el capitalismo ahora mismo ese modo de producción, pero es también más complejo porque estamos todos más o menos dentro de eso. Y la otra cosa que quería decir, Daniel, ¿no? Es que tú has dicho que los renovables son un flujo y por eso, pero el problema es que necesitamos máquinas para poder utilizar ese flujo. Necesitamos un montón de materiales, de minerales y todo eso. Por eso hay muchas cosas, hay muchas personas que han analizado que es imposible cambiar toda la energía que necesitamos ahora, sin crecerla, cambiarla a las renovables porque simplemente no tenemos los materiales para hacerlo. ¿Vale? Y el tercer punto era ese de la política que ha dicho Giorgos, que me parece también muy importante. Y hay un ejemplo cómo se utiliza esa nueva, quizás más de la Guerra Fría. Por ejemplo, ahora en las negociaciones del COP27 ha dicho, yo creo que fue el representante de Estados Unidos, que ha dicho no podemos hablar nada de dar dinero a los países que no están desarrollados, porque China tiene que hacerlo también, porque China también ahora es un país desarrollado que produce la mayoría de las emisiones, pero uno tiene que pensar, China es también el primer país de personas, ¿no? que están en el país, y entonces cuando yo miré la última vez, pero que ya hace 2 años, China era en las emisiones per cápita uno de los países más bajos. Ahora ya ha superado a Europa, ¿eh? Sí. China emite per cápita más que Europa ya. Sí, pero per cápita, ¿no? Claro. Es una diferencia. Per cápita. Así que se utiliza esa diferencia entre nosotros somos los buenos, los otros somos los malos, también para que los países capitalistas pueden saltar de sus responsabilidades que históricamente somos responsables por la mayoría de las emisiones que existen ahora. Vale. ¿Podemos contestar igual a esta primera ronda de 3? Sí, si no luego cuesta. Sí, no va a ser mucho. Sí. Pues, No, és que deien de respondre primer. sí, pues o sea, no sé quién quiere empezar a responder. Yo puedo comenzar, ¿Sí? pero si Vale. quieres contestar antes a la de... Vale. No, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, y la idea tampoco sería caer en esta cosa como que hay un único culpable de este problema y es el capitalismo y no nos interesa pensar nada más, ¿no? Claramente nos interesa pensar más que eso, pero sí que diría que, bueno, tú has dicho que siempre al trabajar, ¿no?, estamos interactuando con la naturaleza y que eso inevitablemente, ¿no?, nos puede llevar a situaciones en las cuales destruimos la naturaleza. Y yo creo que lo que pensaría a partir de esta idea es que nuestra relación con la naturaleza nunca va a ser completamente armoniosa, ¿no? Y nunca caería como en estas visiones un poco románticas en las que nunca va a haber ningún tipo de conflictividad entre los seres humanos y el mundo natural, ¿no? Aunque nosotros también seamos parte de eso. Pero bueno, manteniendo esta distinción, claramente esta relación no es siempre armoniosa. Pero sí que creo que en el modo de producción capitalista esta relación se vuelve completamente contradictoria, ¿no? Y que creo que eso es lo que tenemos que ser capaces de señalar. Y es que nosotros no nos podemos relacionar con la naturaleza de una manera sostenible justamente porque el propósito de nuestro sistema económico es, como estaba diciendo Giorgos, más crecimiento, más explotación y más explotación de la naturaleza. Entonces, eso creo que es la diferencia, ¿no? Que necesariamente, bajo el capitalismo, necesariamente va a ser contradictoria esta relación e insostenible. Y bajo otros sistemas económicos, evidentemente, esta pulsión destructiva puede estar ahí, pero creo que no es una consecuencia necesaria, sino que podríamos pensar esas alternativas como acabando, como no haciendo eso, ¿no? No destruyendo la naturaleza. Y creo que el problema, diría, la distinción es ahí. Y luego sobre
sobre que hemos internalizado ciertos valores y principios, también, bueno, estoy muy de acuerdo con tu intervención. Lo que pasa es que me parece que a veces pensar un poco este cambio, que igual lo podríamos llamar un cambio ético, ¿no? Pensar este cambio sin pensar el cambio de estructuras económicas es un poco una conversación que acaba siendo que es importante de tener, pero que puede ser un poco inerte a veces y que es importante ver que, bueno, justamente porque vivimos en este sistema económico tenemos internalizamos esta serie de valores, ¿no? Entonces, como no es como, bueno, ahora sintámonos culpables de que los hemos internalizado, es como una respuesta natural, ¿no? Internalizarlos. Entonces, creo que pasa por cambiar esas estructuras y esas relaciones sociales. Cambiar eso nos va a permitir también, ¿no? tener e internalizar otra forma de estar en el mundo. Diría eso por ahora. Por contestar a la parte de renovables también, ¿no? O sea, lo que quería decir es que, por ejemplo, el gas, el petróleo, el carbón están concentrados en una explotación, en un pozo petrolífero, y también se necesitan herramientas, ¿no? También necesitamos pues, el material para extraerla, necesitamos poner allí el gasoducto, la tubería para tirar, o el barco metanero, lo que sea, ¿no? Pero yo lo decía en el sentido de las renovables suponen un cambio de paradigma, porque así como se puede vender gas de Estados Unidos a Europa con barcos, no se puede vender electricidad de Estados Unidos a Europa con barcos. Entonces, ¿qué va a hacer la industria? La industria puede decir, yo me establezco en Estados Unidos y el gas me lo llevan de Qatar, pero no puede decir, me establezco en Estados Unidos y la electricidad me la traen de Qatar. Entonces, ¿dónde me estableceré? En la zona donde la electricidad sea más barata, porque no me la pueden traer. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque es un flujo. Entonces, si yo tengo una zona de viento o una zona de sol, tengo un tesoro. Igual que quien tiene un pozo petrolífero, ¿no? En su día era, qué ventaja competitiva a escala mundial porque puedo exportar esa energía, pues ahora es el viento o es el sol o son los saltos de agua, ¿no? Ese yo creo que es el cambio de paradigma, con independencia luego del debate de los materiales, ¿no? El debate de los materiales, a mí personalmente me preocupa más la batería o sea, el silicio es abundante, los generadores se pueden hacer diferentes componentes y son abundantes. Lo que me preocupa más es la batería, el litio me preocupa más. Me preocupa cómo, o sea, seguro que se investiga y se mejora, ¿no? Yo confío en que la investigación tecnológica, aunque sea porque el propio capitalismo no le interesa hacer algo de un material que sabe que se le va a acabar, cambiará de material, ¿no? Con lo cual, yo creo que el material se solucionará y se buscará y será perovskita o será lo que toque en cada momento, un material que ahora ni conocemos seguramente, ¿no? Que será. Hay mucho avance en nanomateriales y demás, y yo creo que eso está... O sea, no te sé decir cuál, pero sé que de aquí a 20 años cambiará radicalmente, igual que que hace 20 años ha cambiado radicalmente, ¿no? Con lo cual, por eso decía yo antes pensemos en el 1% más renovable, pensemos que de esta sala salga alguien que luego se plantee ponerse unas placas solares en su tejado, o que cada vez que vamos a una charla pues convenzcamos a una persona, o yo por ejemplo yo tengo placas en casa, en la terraza, pues cada vez que viene alguien a casa se va con la cuña publicitaria de los 15 minutos de lo que me ahorra la luz y lo que no. Pues creo que eso es a lo que luego, ¿cómo solucionaremos el 100%? Bueno, cuando estemos en el 100%, en Cataluña en momento estamos en el 20%. Es decir, vamos a ver si conseguimos el 21, el 22, el 23, y cuando recorramos ese camino ya veremos el 100%, ¿no? Por lo tanto, o sea, de acuerdo que los materiales pueden ser un límite, pero como decía Héctor antes, creo que hay todavía mucho margen de recorrido aquí. Sí, muy breve. Es decir, que estoy muy de acuerdo con los argumentos que dices, y estos son los argumentos que hago, pero ¿por qué es difícil llegar al debate público? Vale, es difícil por todos los intereses y el ambiente mediático y todo esto, pero creo que también es difícil porque la experiencia de la gente es que cuando no hay crecimiento, o cuando por lo menos escuchan que no hay crecimiento, hay la recesión. Y la recesión está asociada con experiencias muy concretas, ¿no? Entonces yo creo que al nivel político material el reto central es crear distintas experiencias cuando hay recesión y estagnación. Yo creo que allí es. Entonces, sí es verdad que la gente vive en un periodo, por lo menos de 5 años, no sé, de 6 años, que se perciben como estos eran años buenos, ¿no? Y que la economía ha bajado o se ha estancado y también el sistema energético ha cambiado y esto se vuelve después memoria común, ¿no? Y allí creo que va a cambiar. Pero hasta que pasa esto, nos quedamos en un debate intelectual, ¿no? Que claramente para nosotros es más difícil hacer, porque
somos la minoría, el sistema mediático político está estructurado de una manera. Entonces, es lo que pasó en Colombia, no sé si lo visteis, pero la ministra de Minas allí, que es académica, joven, y de una universidad donde las ideas del decrecimiento circulan, ahora ha dicho a un momento, yo diría lo menos polémico, ha dicho que tenemos que preparar como sector minero aquí en Colombia para que la Europa tiene que decrecer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que vender menos minerales y más caros, ya que ellos tienen que decrecer, ¿no? Y se volvió a una polémica súper grande, la atacaron, ¿quieres el decrecimiento? Sois tontos, no entendéis qué pasa, los europeos nunca van a querer decrecer, pero también qué es estas tonterías de decrecimiento. Entonces la atacaron mucho, el presidente salió a su defensa y ha dicho, mira, yo estudié en Francia y nos enseñaban estas cosas, no son raras, pero al final él también ha dicho, vale, paramos este debate porque los atacaron tanto que dice, lo paramos y hablamos de otras cosas y no de decrecimiento, ¿no? Entonces, esto es la realidad mediática cuando intentas abrir este debate y sí, es difícil, pero yo creo que también estas cosas cambian con la experiencia. Ya la experiencia de la que hablaba sí que cambia, porque ahora es muy fácil decir, mira, estos 20 años que sí que ha tenido un crecimiento de las economías son más grandes y que puede decir alguien que ha mejorado la vida, no, se ha empeorado. Entonces esto ya te deja un poco cambiar. Y el tema de emisiones de carbón y de responsabilidad, que Nora comentó, creo que es importante también pensar de las emisiones de carbón en términos cumulativos, ¿no? Y hay las investigaciones de mi colaborador en la universidad aquí, Jason Hickel, que ha demostrado muy claramente que los países del norte están responsables por, no me acuerdo, 60 o 70% de emisiones acumuladas. Entonces, la responsabilidad de bajar más rápido no es solo que son más bajas o parecidas a las de China, es que se tienen que bajar mucho más rápido, caen estos países. Los Estados Unidos ya, calcula Jason, los Estados Unidos ya el próximo año se van a consumir, digamos, lo que sería su presupuesto en términos de carbón para quedar dentro de los 1.5 grados de cambio climático. Entonces, si decimos, el mundo puede emitir tanto carbón hasta llegar a los 1.5 grados. Después lo repartimos por cápita y decimos cuánto corresponde a la población de Estados Unidos. Los Estados Unidos ya, con todo su consumo histórico, se han acabado. No tienen que emitir más carbón, digamos, empezando mañana. Esto es para un poco entender cuánto lejos son países como de Estados Unidos y Europa, que han emitido tanto en el pasado, de lo que les corresponde emitir. Sí, podría ser un inciso también, Sí. una respuesta a esto de por qué creo que también nos cuesta tanto lo de pensar, ¿no?, el bienestar más allá del crecimiento. Creo que también habría que ser un poco más, bueno, como ser más honestos de que en ciertas partes del mundo, en cierto periodo histórico al menos, sí que se consideran unas condiciones un poco excepcionales de abundancia generalizada. Y que eso hay que ponerlo sobre la mesa, admitirlo, y lo que luego tenemos que debatir es, ¿no?, a qué coste se consiguió eso y cómo podemos tener una abundancia que no sea ese, o sea, que no pase por esos costes y que pase por otro lado. Pero sí que la intuición de que el capitalismo funciona y da bienestar, hubo un momento en el que eso parecía que eso era verdad, ¿no? Eso ya no parece así de unas décadas hacia aquí, pero hubo un momento en el que sí, y yo creo que eso se mantiene en el sentido común. E igual una cosa que podríamos hacer políticamente con eso es, en realidad, darle un poco la vuelta y decir, sí, efectivamente hay un bienestar, o se consiguió un bienestar generalizado, pero se consiguió justamente, ¿no?, con el estado de bienestar, con las luchas sociales. Eso fue lo que democratizó el bienestar, no fue el capitalismo, sino que fueron todas aquellas luchas que intentaban, ¿no?, poner un poco un coto a eso. Entonces, reconocer a la vez que sí que hay una cierta abundancia, ¿no?, y que hay una abundancia material distinta, por ejemplo, a otras zonas del mundo y otras regiones, pero simplemente darle un poco la vuelta discursivamente para bueno, no sé, hacer ver que en realidad fue justamente el intentar frenar el capitalismo y no tanto el dejarlo expandirse lo que consiguió esa abundancia.
Vale. Ara hem recollit, o sigui, tenim 4 preguntes, que tenim primer la Yolanda, després per darrere i després passarem per davant. Tenim aquestes 4 i llavors ja tanquem, perquè si no ens allargarem molt. Vale? Llavors recollim les 4 preguntes, contesten i tanquem. Moltes gràcies. Primer agrair el debat i l'intercanvi i en tot cas el que m'ha generat, no sé si es pregunta una mica de reflexió o dubte, bàsicament és, veig que sempre tenim un gran dilema entre el relat, la comunicació política per un costat i el relat i la comunicació tècnica o tecnocràtica i de solucions. I de vegades caiem en que defensem com a ecosocialistes o com a moviment o el que sigui, solucions tècniques. La renovable, i després potser la tècnica ens demostrarà que hi havia algun perill en alguna cosa. Faig una mica de caricatura o el que sigui, no? I al revés, també la tècnica per dir, hòstia, si el millor és les renovables, doncs ara pactem o combinem amb el capitalisme que ara fem monopolis també de renovables o que centralitzem les renovables i per tant, això té repercussions en el model o la proposta política que puguem fer. I aquest etern dilema entre no tornar-nos fonamentalistes de les coses, dels instruments, i anar a la veritat i als valors que ha de defensar l'ecosocialisme o la lluita per la vida i per al planeta, doncs és el que em produeix. I crec que a vegades no tenim gens clares les coses o se'ns barregen massa sovint, no? Si m'he de posar a defensar instruments o si m'he de posar a defensar idees. Llavors, aquí després passem enrere o... Sí? Però és que no arribarà. Sí, ha de baixar. Espera, va per allà, va per allà. Vale. No arribarà. Sí. Yo creo que sí, sin micrófono la escuchamos igual, ¿eh? Pero como hay streaming, no sé si a lo mejor... A ver, primero agradezco la sesión entera, me parece muy interesante, porque una de las cosas con las que estamos peleando es la economía, que es como una fe, y entonces requiere, como alguien dijo ahí, un cambio cultural. Y el cambio cultural hay que trabajarlo mucho, no es una cuestión de entender algo y punto. Es contraponer una nueva concepción de la vida ante esta fe que nadie cuestiona. La economía ya se vendió, que el mercado es un distribuidor, que siempre tiene la razón, que el bienestar le da la razón, etc. Es luchar contra cosas muy pesadas, digamos, culturalmente muy instaladas. Pero bueno, me gustó mucho la pregunta que haces tú y creo que hay que trabajarla mucho más y es ¿cómo se van a imponer las renovables? Porque justamente ahí es donde podemos entrar en otra cosa, en subvertir esa fe y pensar, a ver, ¿cómo? Yo creo que a mí el ejemplo que diste tú de la ballena a mí me parece bueno, usado en el buen sentido. Tenemos que saber lo que nos cuestan las cosas. Yo lo hago, por ejemplo, cuando veo un kiwi que viene de Nueva Zelanda, digo, yo me intoxico con esto, le comento a la señora de la verdulería. Porque si pienso en todo el petróleo que usó para venir y todo el petróleo que va a gastar el barco en volver llevando quizás qué mierda para allá, yo no me como este kiwi, me va a caer mal. Si nosotros sabemos lo que hay detrás de todo lo que estamos consumiendo, cambiamos el patrón de consumo mucho más rápido. Pero es que no lo sabemos, ¿ya? Si supiéramos este aparatito con que andamos todos, si sabemos realmente lo que está produciendo de niños que sacan el coltán o no sé qué otra cosa para producir el móvil, andaríamos sin el móvil. El problema es que la ignorancia nos permite seguir en ello, pero si no es muy difícil. Si tú te imaginas lo que hay detrás de lo que estás consumiendo, es bastante más fácil bajar, sobre todo si hay alternativas. Y alternativas empieza a haber. Entonces, a mí me parece interesante esos estudios de costo, pero en el buen sentido de saber que detrás de cada producción hay un plus y un negativo. Y tenemos que saber los negativos. Tenemos que producir menos basura, con menos consumo de materiales. Ese es el decrecimiento. No es que comamos menos, es que comamos más sano.
no es que no tengamos transporte, es que tengamos un transporte que sea menos polucionador, que nos enferme menos a nosotros y a toda la cadena de producción. Pero para eso hay que saber que nos está enfermando, porque no lo sabemos. ¿Ya? Entonces, gran historia para la pandemia, pero ninguna historia de lo que nos estamos enfermando todos los días cuando consumimos el coche, porque esa está prohibida, digamos, tiene mucho poder detrás. Pero por eso tenemos que trabajar esas cosas. Y yo creo, a mí me gustó el ejemplo de la ballena. No por la ballena, sino de todas las cosas que consumimos, saberlo. Porque eso es lo que nos va a permitir orientar a cómo lo consumimos, creo yo. Y propongo que trabajemos eso. ¿Cómo vamos a imponer las renovables? ¿Cómo vamos a hacer los pasos que queremos hacer? Porque si no, es muy difícil oponerse a la cultura que hay, que está muy impuesta, son siglos. No las vamos a cambiar de un día a otro. Pero la crisis nos obliga a pensarlo. Vale, moltes gràcies pel debat. Jo tenia una pregunta per cadascun. En català, bé, no? Per Jorge, us volia preguntar-li, has parlat de l'economia del dònut i has dit que no t'agradava tant com a imaginari, però jo faig la pregunta de per què no, en contra del creixement, l'economia del dònut permet parlar de qui pot créixer una miqueta, qui no, i a mi m'ha servit molt per poder fer entendre que dins del límit del que pots passar de tema de consum, de contaminació, però que hi ha unes necessitats bàsiques que hem d'assolir per tot el planeta. En aquest marc mental, l'economia del dònut m'ha agradat. I en comptes del de creixement, a vegades es pot atacar molt fàcilment perquè fan aquesta interpretació, l'ataquen de estàs dient que països pobres decreixin? Llavors, em sembla que l'economia del dònut a vegades és una mica més forta per aquesta crítica. A veure què penses. Per la Tatiana, li volia preguntar, hi ha un economista que es diu, d'economia política, la Yankov, que parla de l'estratègia dual, que necessitem per un cantó l'Estat, que fa inversió, que fa lleis i tot, i després coses més municipalistes, coses més bottom-up, de canviar formes de vida, de parlar, de decidir, de prendre decisions col·lectives. A veure què en penses d'aquesta estratègia dual, que a vegades també potser no posa en qüestió el dret de propietat moltes vegades, si parlem d'algunes zones econòmiques, però a veure què en penses. I en Daniel li volia preguntar sobre les comunitats energètiques. Quan parlo de fotovoltaiques, el meu tiet està superposat en tema i està molt crític perquè diu que quan fiques una placa tu la fiques la verteixes al sistema i et paguen zero o molt poc el sistema elèctric. Llavors et volia preguntar com conjugar comunitats energètiques amb una democratització de la distribució d'energia i del sistema de distribució, i com està en Espanya i què caldria fer. Llavors, última pregunta aquí i llavors ja responen i tanquem. Primer que tot, moltes gràcies per les ponències, han estat molt interessants i molt motivadores a la vegada, molt diferents però m'han agradat molt. I la meva pregunta també va recollint alguns dels comentaris que les meves companyes i companys han anat fent i va més cap al Daniel, perquè he estat molt a favor d'alguns arguments, per exemple el tema de democratitzar l'energia, el tema de parlar sobre comunitats energètiques locals, o aquest tipus de conceptes de cara a poder fer arribar l'energia a les persones que la produeixen. Però què passa? Que no estic a favor de conceptes com ara, per exemple, l'energia barata. O sigui, energia barata, què vol dir? Energia barata, per a mi, s'aconsegueix a partir d'estratègies de capitalisme verd, bàsicament, i tenim algun exemple, com ara, no cal anar molt lluny, com aquí a la Terra Alta o al Camp de Tarragona. Llavors, la meva pregunta seria, quin és l'impacte al territori sobre la implementació d'estes renovables de la forma en què ho entenem ara? I la segona pregunta seria, d'aquest 20% que parlaves a nivell català de la producció d'energies renovables, quin percentatge dins del 20% està, diguéssim, produït i consumit per comunitats energètiques locals? És a dir, un conjunt de persones que decideixen fer una inversió, que posen unes regles sobre l'ús de l'energia i a vegades consumeixen la seva pròpia energia. Aquesta seria la meva pregunta. Perfecte. I ara, el micro no sé on... Si ho deixo per aquí... I moltes gràcies. Si voleu, començo jo.
A ver, primero el tema que decíamos de cómo se van a imponer las renovables, ¿no? Pues precisamente cogiendo el símil del kiwi, que por cierto mi hijo de 4 años me dice que no puedo comprar piña en el supermercado, que viene muy lejos. O sea, eso me hace ser optimista, ¿no? Un poco de, no, papá, no, piña no se compra. O sea que bueno, esto está cambiando al menos en los coles. Pero justamente las renovables lo que quiere decir es que se puede decrecer el consumo de kiwis, pero hay que ampliar la producción de kiwi en Europa. Las renovables es eso, es decir, hay que reducir el consumo energético, pero a la vez hay que aumentar el consumo eléctrico, porque si no vamos a seguir, o sea, los biocombustibles no han funcionado, los coches con biocombustibles no han funcionado, el gas, el district heating no ha funcionado. La manera de hacer es electrificar, aerotermia y vehículo eléctrico. Por tanto, evidentemente primero vehículo público, primero bicicleta, primero caminar, pero una vez agotamos todo eso, el vehículo, ahora parece que la solución tecnológica es eléctrica, con lo cual necesitamos más energía eléctrica. ¿Cómo podemos hacer que esto sea mejor? Bueno, yo he comentado antes, se ha comentado también comunidades energéticas, se ha comentado participar en parques. Otro tabú que en España parece que es que eres chavista si lo dices, energía pública. ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no el Estado puede invertir? Yo ahora he leído recientemente esta semana, salía que la Junta de Andalucía había sacado un concurso para consumir energía eléctrica e iba a pagar 8 millones de euros solo por las garantías de que esa energía es renovable, ¿no? Por los papelitos. Si esos 8 millones de euros los invirtiera en renovables, solucionaba el problema 30 años. Y los está invirtiendo en unos papelitos para decir que son verdes, ¿no? Greenwashing total. Entonces, ¿por qué no puede ser la energía pública? ¿Por qué no puede, como pasa en todos los países, en Francia, en Noruega, en Italia, hasta en Reino Unido, en Alemania, en cualquier país que miremos, en Estados Unidos, en muchas zonas, la energía es pública? ¿Por qué no pueden ser parte de los actores en ese mercado energético actores públicos? ¿Por qué el Estado no puede beneficiarse y capturar una parte de ese dinero, ¿no? En Quebec, los sueldos de las enfermeras y de los profesores se pagan con los dividendos que da la energética pública de Quebec. Bueno, pues eso es otra manera de implantar las renovables también, ¿no? ¿Por qué no? En Londres se está hablando, en Nueva York se está hablando ahora, el Estado de Nueva York, de implantar energías renovables de forma pública. Bueno, yo creo que es un tabú que habría que romper. Y esto no quiere decir que haya que nacionalizar todos los medios de producción, pero sí que el Estado invierta en energía pública, pues yo creo que es algo que habría que plantearse, ¿no? También. Sobre el debate del decrecimiento me voy a meter en algo que yo no sé, pero yo simplemente desde fuera diría, para mí sería más sexy si me dijerais que hay un índice alternativo, que el índice que hay que destrozarlo, ¿no? Porque parece que es como poco cascarrabias. Y a mí me gustaría más que me dijerais, mira, es que el PIB es un error, porque cuando hay un accidente de tráfico, cuando hay una guerra, sube el PIB. Porque un accidente de tráfico quiere decir más ventas para un taller de coches, ¿no? O para un concesionario, entonces sube el PIB. Un sistema que un accidente de tráfico lo considera algo bueno para la economía es demencial. Entonces, no sé de qué manera, y eso Giorgio seguro que nos puedes explicar un poco más, si hay algún indicador en el que estés trabajando que sea diferente, ¿no? al PIB, porque yo creo que el problema es que si jugamos en su terreno de juego, que es el terreno del PIB, estamos perdidos. Entonces hay que cambiar de campo y no sé cuál és ese camp, no? Comunitats energètiques, em preguntaves, els excedents. A dia d'avui, les comunitats energètiques són 2 quilòmetres, s'acaba d'ampliar, no? el marge. Fins ara és cert el que tu deies, que clar, el que no consumia ningú al voltant ho venies a la xarxa i en comptes d'anar a 300, que és el teu consum, anava a 100, 150. Ara, si tu ho vens a 2 quilòmetres, això ja t'ho paguen a 300, amb la qual cosa això està mig solucionat, ara cal implementar-ho, però està solucionat. Preguntaves per l'impacte al territori d'energia barata. Estic d'acord que l'energia barata no és algo bo perquè estàs enviant un senyal d'ineficiència energètica, no? De gasta tot el que vulguis, tarifa plana perquè l'energia és barata. No? Això estic d'acord. Ara, jo diria més energia a preu just. No? El que estem pagant ara és una aberració. Com estan jugant les elèctriques amb l'aigua, forrant-se i buidant els embassaments, és demencial, és de casino. Llavors, entre el casino i energia més barata, jo prefereixo energia barata. Evidentment, l'energia no pot ser tan barata que sigui gratis. Ha de ser amb un preu que la gent es guanyi la vida, que el sector solar o el sector eòlic paguin salaris dignes per produir les plaques, per la gent que fa el manteniment, per la gent que fa la construcció, s'ha de pagar salaris dignes. I això vol dir energia no gratis. Però és que les renovables, el bo és que el cost marginal tendeix cap a zero, amb la qual sí que és cert que s'abaratirà substancialment. No? Estem parlant que si una nuclear et costa 120, una renovable et costa 30. Estem parlant d'aquest ordre de magnitud. No és gratis, però estem pagant 200, amb la qual pagar 30 ja és una millora. No? Quin percentatge d'energia del 20% renovable és comunitats locals?
zero, perquè les comunitats locals s'estan implementant ara, no tenim encara ni el Real Decret fet, però és que d'aquest 20% la majoria és hidràulica dels anys molt, molt enrere. És a dir, els últims 10 anys a Catalunya, i ara que no em sent ningú dels comuns, en part per culpa dels comuns, no s'han desenvolupat les renovables. Es va fer un decret el 2009 amb el tripartit que va desincentivar radicalment les renovables, desincentivar radicalment, i després la resta de partits que han vingut després tampoc han fet res, fins ara que s'acaba de desbloquejar a l'octubre de l'any passat. És a dir, a Catalunya no hem fet absolutament res, és un desastre. Quan Espanya ha multiplicat per 10 la potència renovable, a Catalunya no hem fet absolutament res, ni en eòlica ni en solar, amb la qual cosa ni comunitats, ni capitalistes, ni mediopensionistes. No hi ha renovables a Catalunya, malauradament, i per tant això ara espero que ens hi posem i ho canviem una mica. El que seria és autoconsum. Hi ha 50.000 instal·lacions d'autoconsum ja a Catalunya, som la comunitat líder, amb això sí. O sigui, tot el que és teulada ho estem fent molt bé, Catalunya és líder i per tant, en aquest sentit, bé. Però clar, això no és suficient, com s'ha dit abans, i els parcs sobre terreny és la gran assignatura pendent de Catalunya i espero, jo crec que ara ja sí que hi ha una mica de decisió de dir, mira, amb la que està caient, qualsevol que miri una mica als diaris, doncs sí, hi ha un sacrifici al territori, però també s'ha de dir que ara mateix energèticament és l'àrea metropolitana de Barcelona la que més està absorbint. És a dir, també s'ha de dir, perquè tenim 4 centrals de cicle combinat a l'àrea metropolitana. Tenim la central de Terça, tenim els creuers i tenim l'aeroport. Amb la qual cosa, ara mateix no hi ha aquest el que es tendeix a pensar, no, és que el camp... Ara mateix és al revés, ara mateix l'energia es produeix sobretot a l'àrea metropolitana, és el gran productor d'energia de Catalunya, juntament amb les centrals nuclears a Ascó i Vandellòs. Això és el principal. Llavors, que es reparteixi pel territori, sí. Igual que el vi del Priorat no se'l foten només al Priorat, només faltaria, doncs l'energia del Priorat que es generarà ens l'haurem de fotre també a Catalunya, o sigui, a Barcelona. I això no vol dir que no hi hagi mesures compensatòries, però sí, hi ha un impacte al territori, sí. Negar-lo és negar l'evidència. Tots hem vist la pel·lícula d'Alcarràs. Des del meu punt de vista una mica dramàtica, perquè és impossible fer parcs solars en un terreny que està ara mateix amb arbres, però vull dir que sí que és cert que té un impacte, que s'ha de tenir en compte. Tot i així, l'alternativa és molt pitjor, amb la qual ho hem de fer. Hem de reduir el consum tot el possible i el consum que ens quedi produir-lo amb renovables, amb l'impacte que això suposa i amb mesures compensatòries pel territori. Y ahora respuesta, pero... Súper corto, sí, que todo el mundo se quiere comer, todos tenemos hambre. No, simplemente por aclarar un poco el ejemplo de la ballena, para que quede claro. Entiendo perfectamente lo que dices de que tiene mucho, o sea, que es muy importante que sepamos, ¿no?, los costos de aquello que consumimos y de las mercancías, ¿no? Y conocer el coste real, pues en principio es algo que todos, que deberíamos apoyar, ¿no? Que haya un poco más de transparencia en ese sentido. El caso de la ballena no es así porque la ballena no es una mercancía, no es como un producto, no es una mesa que está ahí, que tiene un coste y que entonces estamos trazando cuánto ha costado producir la mesa. La ballena no tiene ningún coste, sino que le estamos poniendo un precio, ¿no?, y la estamos tratando como una mercancía cuando en realidad, podríamos argumentar que no lo es. Entonces creo que entiendo el interés, pero creo que habría que diferenciar en esas dos cosas. Y luego lo segundo, muy rápidamente, no conozco el autor que me has nombrado, entonces realmente no sabría decir si estoy de acuerdo o no, pero en principio cualquier respuesta que tenga en consideración que la respuesta ecológica necesita suceder en varias escalas a la vez, me parece que va por el buen camino, sí. Sí, a la pregunta de energía y cuál es el posicionamiento desde el punto de vista de crecimiento. Entonces, a decir primero que sí, otros indicadores hay y ya los hay 30 años, no es ahí el problema, ¿no? El problema es, vale, que tienes que cambiar una estructura que va a medir estos nuevos indicadores, sino el PIB, pero no es que hay falta de ideas de cómo se puede medir. Pero más allá de estos indicadores, porque queremos hablar del decrecimiento y no solo, digamos, de energía verde e indicadores de bienestar, ¿no? Porque el decrecimiento trae en la discusión algo importante, que es la idea de suficiencia, de también menos, que no es solo un reto tecnológico, no es solo un reto de electrificación, que así va a bajar la energía, pero es también un reto de cambiar la estructura social económica para que la gente pueda vivir mejor con menos, ¿no? Que pueden tener una suficiencia. Mi compañera de la Universidad de Lausanne, Julia Steinberger, y su equipo ha calculado que puede vivir bien en el mundo dando unas condiciones de tamaño de casas, de tipo de movilidad, de tipo de sistema alimentario, con un 20% de la energía que se utiliza ahora a nivel global. Esto es es mucho menos, pero con calculaciones y con unos modelos demuestra que bajo de unas condiciones de suficiencia muy estrictas,
sí que es posible. Y esto es que el decrecimiento trae en la discusión. Y creo que es también relevante en términos políticos, porque yo soy griego. Cuando voy y hablo en Grecia en ámbitos parecidos, la mayoría de la gente aquí de izquierdas y de verdes ahora estamos muy derrotados, ¿no? Porque la derecha se ha vuelto hegemónica, que esto no era lo que pasaba en Grecia, pero después de Syriza y del fracaso, de todo, que he percibido fracaso, se ha vuelto muy hegemónica. Pero toda la batalla ahora de la gente de izquierdas y verdes es contra las renovables, y esto me deprime mucho, pero su batalla central es contra las renovables. Las percibe como el proyecto capitalista último de ir a las últimas, y así es, a las últimas tierras que no se ha llegado y que llega ahora, que son las montañas de Ipiros, las islas. Los últimos paisajes que han un poco sobrevivido se están ahora poniendo grandes eólicas. Y allí creo que el decrecimiento puede ofrecer otra visión, ¿no? Que es que necesitamos renovables, pero con un modelo de comunidad descentralizado, de suficiencia, no con este modelo expansivo, ¿no? Y también un otro gran problema que no se discute tanto es por qué van en estos territorios. Yo no lo sé esto, lo digo un poco de mi cabeza, pero creo que vale, allí hay más viendo, pero también allí son tierras públicas y natura y todo esto que es barato para el capitalismo, ¿no? Porque si vas donde hay propiedad tienes que pagar para comprarla, ¿no? Entonces claramente van allí. Entonces esto es más un argumento para un sistema socialista o más socialdemocrático, ¿no? Que va a poner las renovables no donde está más barata la tierra, pero donde se tienen que poner también junto a las casas de los ricos, ¿no? Aunque allí la tierra tiene un valor exorbitante ahora mismo que no vas a poner allí eólicas. Digo, entonces el decrecimiento trae todo este argumento que se pierde un poco en un argumento que es solo tecno. Y allí es la pregunta de argumentos tecnocráticos y comunicación pública. Creo que es muy importante esto. Ahora hay toda esta discusión que empezó el Piketty, pero que no es solo el Piketty, pero lo hizo con un estudio así más con números y todo, y dice que ha pasado que la gente de la izquierda son más y más de clase educada, ¿no? que ha ido a la universidad, y que esto crea más y más una distancia de la clase obrera. No clase obrera, porque cómo la defines la clase obrera, pero por lo menos clase sin acceso a las universidades. Y yo creo que esto es un reto, porque los 3, 4 que estamos aquí somos gente de universidad, entonces tenemos un discurso de un nivel. Entonces el reto es cómo traemos más gente aquí que no están con grados de universidad, también para alimentar nuestro discurso, porque nuestro discurso es bastante conceptual, ¿no? Utilizamos conceptos, es otra forma de pensar que no es la mejor para comunicar cuando quieres comunicar a más gente. Es buena para desarrollar ideas, ¿no? Yo digo, en la universidad hay una razón por qué utilizamos conceptos, porque así vas más profundo, pero cuando sales de la universidad no podemos quedar solo nosotros 4, es problemático esto. Para el donut, no tengo problema con el donut como tal, ¿no? Yo lo que quería decir, y lo dije un poco rápido, es que cada concepto tiene su validez para su contexto y para su función. Entonces el donut es bueno para medir dónde estás en relación con unos límites planetarios, también para empezar unas discusiones a nivel local, a nivel de Barcelona, se utiliza el donut. Estoy muy en favor de esto, pero digo, no vas a empezar una revolución en el nombre de donut, ¿no? Quizás en el nombre de churros aquí, no, pero no de donut, no he visto a nadie comiendo donuts incluso aquí. Pero esto es para bromear, ¿no? Pero su validez claramente no es política, entonces quería decir que cada concepto tiene una validez, entonces tenemos que entender cuál es la función del decrecimiento, dónde y dónde no, ¿no? Doncs ara sí que finalitzem aquesta taula. Moltes gràcies per escoltar-nos, per participar, per expressar també les vostres opinions. I recordeu que ens tornem a trobar aquí a les 4 amb una altra taula per parlar. Ara ja tenim com una idea més de què és la crisi, no? Llavors ara com la podem solucionar, quines polítiques es poden fer per solucionar-les i moltes més coses que després també hi ha tallers, etc. Per tant, aquí a les 4. Moltes gràcies. Gràcies.